Tenemos... espero que cuando votemos estén con el mismo jolgorio, sí, pues no como están ahora, porque tenemos un reemplazo, secretaria, tenemos un reemplazo de Natalia Castillo en vez de Maite Orsini. Ya. ¿Qué otro más tenemos? Señores parlamentarios, estamos en sesión y es una sesión importante, así que les ruego mantener orden, por favor. Y también hay el reemplazo de Juan Manuel Fuenzalía por el diputado Ramón Barros. Tenemos al revés. El diputado Barros fue... No es lo que... Eso estoy diciendo. No, eso es lo que dije. Usted está como el salario mínimo, que es una cosa y después otra. Está igual, diputado. Tengo que dar cuenta de esto que me entregaron recién. ¿Tenemos algo en la cuenta, señora secretaria? Sí, además de los reemplazos que usted leyó, presidente, una nota de don Juan Araya Jofré, presidente nacional del Consejo Nacional de las Micros, Pequeñas y Medianas Empresas de Chile, que solicitan ser recibidos por la Comisión en relación al proyecto de salario mínimo. Dice que se ha invitado a la CUT sin considerar a su gremio. Bueno, decir que no es normalmente por invitación, o sea, solicitan ellos los gremios ser recibidos por aplicar tema, porque si empezáramos a invitar a todo el mundo, no Presidente. Se enojan. ¿Sobre la cuenta? No, sobre este mismo punto, presidente, yo sería muy partidario de poder recibirlos y yo le pediría a la mesa, si así lo entiende por unanimidad, que pudiésemos recibir este. Sí, lo que pasa es que tenemos hoy día acordado votar hoy día. Entonces, ¿cuándo lo vas a recibir? O sea, ya tendría que ser el próximo martes. Ahora, si hay disposición, no votamos, mañana para la sala. No votamos hoy día y hacemos la próxima reunión el otro martes y ahí vemos. Presidente. Bueno, entonces, sí. ¿Y la opción de hacerlo mañana en paralelo a la sala? No hay opción. ¿Por qué no, presidente? Porque hay otros trabajos y otras condiciones. No hay opción de hacerlo en paralelo a la sala. No. El sábado podríamos trabajar entonces, si les parece. Cita para el sábado nomás, no hay problema. El sábado. Puede ser el sábado. Vamos a considerarlo dependiendo de lo que pase hoy día, si no citamos para el sábado en la mañana. El sábado, el tiempo. Diputado Baud. Presidente, someto a consideración lo siguiente. A mí me parece muy poco gentil de parte nuestra, considerando la relación que hemos tenido con el gremio, de rechazar la voluntad expresada por ellos de ser estamos recibidos. Rechazando. No, estamos viendo la oportunidad. No, es que para hablar bien los términos, diputado. Pero en la práctica estamos significa no darles el espacio. Y yo entiendo que después de votar en general es imposible. Y por lo tanto, lo único que quedaría para poder recibirlos es postergar la votación en general, cosa que propongo. Posterguemos la votación en general para el martes y los recibimos el martes al comienzo de la reunión. Y podemos votar en general y en particular. Claro, y votamos en general y en particular. No, pues si vamos a estar el martes... La regla es... se puede recibir después de votar en general. Perdón, puede ser el lunes. El lunes sí que puede ser porque de veras. Tiene razón, secretaria, que se cambió como el jueves, el miércoles fiesta, se cambió la sesión de sala del jueves para el lunes en la tarde. Ya, por lo tanto, las sesiones de 3:30... Hay sesiones, hay dos sesiones. Hay una especial y después se supone que el legislativo va a ver el proyecto. Podríamos sesionar el lunes en la mañana. Pero aquí tenéis que hacer. Lunes en la mañana, ¿se podría sesionar el lunes en la mañana? Porque en la tarde hay sesión, o sea, hay que estar el lunes acá. La primera sesión es a las 3 de la tarde. ¿Cuándo lo recibe, presidente? Entonces pedimos autorización, perdón, ministro, pero ya no es diputado, así que... Presidente. Si pedimos permiso y sesionamos en paralelo a las dos sesiones en la sala. No necesita pedir permiso. No necesito pedir permiso al tener discusión inmediata. ¿Les parece que sesionamos entonces el lunes en la tarde? Si parte a las 3 la otra sesión, de 3:30 a 5:30, 6.
¿Sí? Presidente, yo estoy de acuerdo con sesionar el lunes, pero yo no le pido no cambiar la votación en general para hoy día, que eso se mantenga como está establecido. No, pero... El reglamento es taxativo. El reglamento es taxativo, diputado Eguiguren. Si se vota en general, luego es imposible recibir. Claro. En consecuencia, yo vengo a proponerle, presidente, que ponga en votación, que posterguemos para el lunes la votación y recibimos previo en sesión simultánea a la sala. A ver, perdón. Vamos a hacer sesión el lunes de todas maneras, ¿no es cierto? Ahí vamos a ver a las 3 parte la otra, 3:30, si de repente hay que salir 15 minutos para ir a votar, pero tenemos 2 sesiones, así que el lunes en la tarde, ¿no es cierto?, tenemos la sesión. Lo que sí puedo someter a votación, porque lo habíamos acordado el otro día, de votar en general hoy día. Entonces, postergar esa votación en general para el día lunes, ¿les parece? No. Entonces tomamos la votación. Presidente, ¿y por qué no le dan la palabra al Ejecutivo? Porque tal vez el Ejecutivo, después de la discusión de ayer, tiene algo que decir, pues nos puede iluminar. No, pero no tiene nada que ver esto, estamos en la parte nuestra primero. Usted está bien la iluminación, pero no... Entonces, diputada Alejandra. Yo entendiendo que el reglamento plantea que podemos, ¿no es cierto?, después de la votación en general no pueden haber más audiencias, pero yo no sé, en algunas comisiones lo que hemos hecho por unanimidad de los presentes es votar en general y por unanimidad solicitar, bueno, pero lo hemos hecho en otras comisiones, ¿no? A lo mejor aquí no, pero la idea era votar en general, lo hemos hecho en otras comisiones y poder recibir de todas maneras en lo particular. Eso lo hemos hecho con unanimidad de los que participan en la comisión, presidente. Sí, lo que pasa es que eso se salta el reglamento. Ahora, un fair play, si hay unanimidad, puede entenderse como un fair play. Dejando en claro que se salta el reglamento, sí, pero se puede hacer en forma, si estamos todos unánimes. ¿Les parece? Entonces, vamos a terminar ahora con los diputados pendientes de hablar. Vamos después a escuchar al Ejecutivo. Al final votamos en general y vamos a citar para el día lunes. Vamos a invitar, ¿no es cierto?, a CONEPYME y de ahí votamos 3:30, creo que más o menos, ¿no es cierto?, porque la primera a las 3 y de ahí votamos en particular. ¿Les parece? Eso habrá que verlo. Eso habrá que verlo, si puede ser muy rápido que se vaya al tiro por todos los lados, todo al tiro, o sea, depende de la propuesta. Pues, ¿no? Así acordamos entonces que vamos a hacer... Presidente, discúlpeme, me da la palabra, hoy tengo que leerlo. El reglamento dice que ni aún por unanimidad se puede hacer audiencia luego de la votación en general. Artículo 213 del reglamento, ni aún por unanimidad. Es de las pocas reglas que no admite... Nada en contrario. Entonces, está bien su reglamento, lo que voy a hacer es citar de 3:15 a 20 para las 4, ya, a la comisión mixta, para que entre nosotros conversemos del tema. Si ahí tenemos invitados, es cosa nuestra, y de 1:15 para las 4 voy a comitar formalmente a la comisión mixta. Acaba el tema. Bueno, tenemos diputado Saavedra, que estaba inscrito, le damos la palabra. ¿Algún otro de los que faltaba? Porque va a ser la última instancia. ¿Alguien más se quiere? Después de esto no hablamos más. Hablaron ya por todo. No, me estoy preguntando. Ya. ¿Alguien más por acá, no? Ya. Entonces, Saavedra, tú, yo y Ortiz somos los últimos que estamos. Ya. Adelante, mi presidente. Muchas gracias, presidente. 3 minutos. ¿3? Ya, pero cuando parta. Bueno, saludar a los ministros presentes. Muchas gracias y además por este hecho de trabajar en términos de comisiones conjuntas. Decir lo siguiente, las noticias dicen que la inversión extranjera directa creció en un 206% durante el primer trimestre del presente año, que las exportaciones crecen en un 20,2% a julio del presente año, que el Banco Chile obtiene ingresos por 162.000 millones al primer semestre, que Algener incrementó su utilidad en un 70%. Pero, señor ministro, como usted lo señaló públicamente, comillas, la economía está creciendo a más de 4 veces respecto del año pasado y se estará creando el 40% más de empleo.
Pero ¿qué ha pasado con los salarios en este tiempo? Los salarios han crecido solo en los últimos 12 meses un 0,1%. En suma, el crecimiento de la economía no está llegando a las casas de los chilenos. La preocupación, por lo tanto, es qué estamos haciendo hoy día cuando tenemos que discutir el ingreso mínimo mensual para los chilenos que menos competitividad tienen, para aquellos que tienen menos capacidades instaladas, menos escolaridad, los más vulnerables, aquellos que efectivamente viven del trabajo con más esfuerzo. Por lo tanto, el llamado es a que no los sometamos a aquellas familias que dependen de este ingreso directo, a los vaivenes de la economía. Porque como usted mismo ha dicho, no es tan cierto que el próximo año tengamos bonanzas económicas, sino que más bien haya ciclos en la economía y no sabemos lo que va a pasar. Por tanto, el tema de la plurianualidad es complejo aprobarlo. Se nos hace difícil porque someter a la incertidumbre a miles de familias chilenas no es justo. Una segunda consideración es que estas familias viven del empleo, no se les regala nada y por tanto es un esfuerzo que hacen mensualmente y allí, fíjese usted, que el señor Mate fue más generoso porque entregó 7.000 pesos a todos los chilenos. En este caso estamos entregando a una parte de los chilenos 7.500 pesos. Por tanto, la petición expresa a que lo que se haga tiene que ser en función del crecimiento, de considerar el índice de precio al consumidor y, por cierto, el esfuerzo que tenemos que hacer como sociedad para idear en conjunto un camino para que los chilenos que viven del ingreso mínimo puedan prontamente dejar atrás este estadio de pobreza en donde ellos no pueden seguir viviendo, porque es responsabilidad de todos, del gobierno, pero también nuestra como oposición, de construir este camino, un camino para superar, reitero, los niveles de pobreza, para que haya más equidad, para que no acrecentemos las diferencias odiosas entre los que más ganan y menos ganan. Por tanto, la petición, estimados ministros, es hacer este esfuerzo para superar lo que hoy día se nos ha mostrado y finalmente decirle a usted que en revisar lo que está escrito en el inciso final del artículo 1 del proyecto, en donde hay un error y hay cierta falta de prolijidad para lo que allí se escribió. Me voy a tomar un par de minutos, presidente. En el inciso final del artículo 1 del proyecto de ley se señala que existirá un reajuste a contar del 1 de julio del 2019 y que se aplicará el ingreso mínimo mensual y luego agregará y operará de la misma manera que el reajuste principal. Pero la base de reajustabilidad se establecerá en 282.500 pesos. Este inciso no tiene relación con el resto del artículo, por tanto le pediría ahí la revisión si es que el equipo no tuvo la prolijidad o el uso del paper sea mucho más prolijo. He dicho, presidente. Gracias, colega presidente. Diputado Eguiguren. Muchas gracias, presidente. Quiero partir agradeciéndole al gobierno la propuesta que ha hecho muy seria respecto a las posibilidades de reajuste del salario mínimo. Sin duda, después de 4 años muy duros, donde los más pobres han tenido que sufrir el desgaste del desempleo, la frustración, hoy día tenemos que hacernos cargo de esa situación y tenemos que trabajar para poder generar más crecimiento y para poder generar más empleo en el país. Ese es el desafío de este gobierno. Y por lo tanto, yo la verdad es que estimo primero que nosotros como comisión tenemos que valorar muchísimo el hecho, presidente, de que esté el gobierno planteando un reajuste en un plazo de una plurianualidad. Eso es extremadamente importante. Hasta el día de hoy, todas las discusiones del ingreso mínimo han estado manchadas, han estado contaminadas con la contingencia política y con una manipulación política que no le hace bien justamente a quienes queremos hoy día ayudar, que son los más pobres y en la clase media, esa que está hoy día esperando un empleo. Y lo otro, que como bien se dijo recién, con un reajuste, con un crecimiento del 0,1%, hoy día de los salarios no se puede especular mucho más. Yo sí le quiero pedir al gobierno,
al ministro Larraín, al ministro Monkever, que teniendo esa fe, porque yo quiero hacer un voto de confianza en el gobierno del presidente Piñera, que dio vuelta a un país el año 2010 y que hoy día trabajemos para dar vuelta al país en el 2014, en el 2018, y que volvamos a crecer a las tasas que crecimos durante esa época, en donde realmente se pudo generar empleos apalancado de crecimiento económico. Esa es la fórmula virtuosa. Y por eso yo me atrevo a decirle al ministro Larraín que espero que más temprano que tarde podamos llegar a los 300.000 pesos, que hoy día la verdad que no es el salario mínimo que es ideal, pero es el que permite encaminarse a trabajar para que el círculo de la pobreza en Chile se vaya terminando. Yo le pido al ministro Larraín que lo más temprano que tarde podamos lograr ese objetivo, apalancado sí de un crecimiento económico que todos esperamos que este país vuelva a las tasas de crecimiento que tuvimos hace años atrás, porque de verdad que no resistimos seguir a los ritmos que tuvimos en los 4 últimos años, donde mucha gente estaba muy mal en Chile. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Eguiguren. Bueno, la verdad, una aclaración, es que lo que pasa es que ahí están los 1.000 pesos que decía lo que tú planteabas el ministro ayer, entre 31 de julio y 1 de agosto. Por eso que está la confusión ahí, pero ayer claro que, por eso que sube los 282.500, 283.500, ahí donde está la explicación. La verdad es que, ministro, o sea, primero, este no es un tema de gobierno. Porque si fuera un tema de gobierno, la verdad que yo he peleado más con mi gobierno que con este gobierno. Entonces, el salario mínimo no es un tema de gobierno, es un tema de todos los chilenos que tienen este problema. Entonces, aquí no es para tirarle flores que tu gobierno, que mi gobierno, que el anterior subió más, este subió, me da lo mismo. Si el anterior hubiera sabido nada, malo. Si hubiera subido mucho, fantástico. Pero no tiene nada que ver con un gobierno. Además, no tiene nada que ver con tema de Estado, porque el impacto es mínimo, es nada. O sea, son otros los conceptos. Y aquí yo quiero tomar lo que decía el ministro, que lo he escuchado estos días, a raíz, ¿no es cierto?, del comentario, la encuesta y todo aquello, ya que la gente no ha sabido captar la bonanza que se viene. Y yo comparto aquello, me han preguntado algunos, como economista hablando, ¿no es cierto?, yo creo que el país va hacia arriba, la buena suerte o la mala suerte, pero ya igual que la vez anterior, ¿no es cierto?, el país va los próximos años a estar mejor de lo que estaba. Todo indica a nivel mundial, más allá de las peleas entre países por ahí, pero todo indica que así va a ser. Entonces, si estamos diciendo aquello, me convenció, ministro. Yo estaba pidiendo, y con algunos parlamentarios, ya diputado Soto, diputado Tiocho de mi bancada, ¿no es cierto?, estábamos pidiendo ahora los 300.000 pesos que decía el diputado Eguiguren. Pero entendiendo, ¿no es cierto?, que también a las pymes le vamos a dar un pequeño espacio para que acomoden sus presupuestos, lo planifiquen para el próximo año, ¿no es cierto? Entonces, en vez del 1 de agosto, ¿no es cierto?, tener 300.000 pesos, y esperando que de aquí a fin de año, 5 meses, se va a cumplir las predicciones del ministro de Hacienda, ¿no es cierto?, y el presidente de la República, que el país va a demostrar que vamos hacia arriba, que estamos bien, le vamos a dar ese pequeño plazo, y por lo tanto este aumento lo lógico sería que fuera el 1 de enero. Partir año. Porque además los reajustes futuros deberían ser año a año. Si esto está partiendo que lo hago en agosto, que lo hago en julio, no tiene sentido. O sea, todas las cosas, hay ciclos. Me parece bien que si hacemos el 1 de enero el reajuste de 300.000 pesos y fijamos, ¿no es cierto?, para adelante, no en base al crecimiento del producto. Porque puede haber un error muy grande. 4,5%. ¿Ya? ¿Y qué pasa si la inflación es de un 5%? Nadie garantiza la inflación. Y si es de un 5% le vamos a bajar los salarios. ¿O qué pasa al revés? Que lo hace tan bien el ministro como lo está diciendo y que tenemos una inflación de 0% o menos 3%. Va a subir real 8%. Entonces, fijemos para adelante en base a la inflación, lo que siempre hemos hecho, que a lo menos mantener el salario real para adelante de la gente. Más un ratio, ¿ya? Que calculando por lo que tiene el ministro, una inflación, etcétera, da un 2, un 2,5%. Nosotros hemos planteado un 3%. Puede ser discutible, entonces inflación más un 2,5%, 3% real, o más un 2% y un diferencial en el crecimiento del producto, la productividad, que es más o menos lo mismo, pero basado en la inflación, que ese es mi tema, que eso no es manejable, porque a cualquier escoba no se ve, pero hemos visto muchas cosas que no se veían, entonces, más que en Producto Bruto. O sea, por lo menos en el caso nuestro, ¿no es cierto?, confiando en esta bonanza que se nos viene,
aceptamos dar un plazo más para que las pymes también se organicen, hagan su presupuesto para otro año, ya aquellos que pueden verse afectados como costo, y tener entonces el 1 de enero estos 300.000 pesos, de ahí fijar un par de años hacia adelante con parámetros en base a la inflación más un real, y en ese sentido, ¿no es cierto?, avanzar rápidamente, porque ya estamos en agosto, si no puede ser que por lo menos el cumplimiento aquí, porque me lo decía allá el diputado Jiménez, antes del 28 de diciembre tener este reajuste caminando, porque si vamos a esperar hasta allá, por lo menos que va a ser medio problemático el 28 de diciembre, diputado Soto. Yo creo que esto es fácil, más allá de discusiones políticas, unos quieren más, unos quieren menos, están allá. Lo que se nos está ofreciendo hoy día, perfectamente, ¿no es cierto?, un poquito más simbólico, cruzar, lo que decía el diputado, cruzar mentalmente lo que son los 200. Ya, llegamos a los 300, hay un piso, y de ahí tenemos que negociar a los 400. Ya, ojalá con esto y que se den las circunstancias y crezcamos harto, me parece que eso es más que razonable. El resto, que te lo doy en marzo, que te lo doy en mayo, es que yo no creo a mi brazo a torcer. Nosotros, por lo menos en la Democracia Cristiana, estábamos todos hoy día, lo hemos conversado, ¿no es cierto?, y hemos dicho ya, hagamos un gesto hasta el 1 de enero, ese es, en caso contrario, no vamos a votar favorablemente este reajuste. Diputado Ortiz, y con eso terminamos, tiene usted la palabra. Señor presidente, señores ministros, todos los años, y este es el 29 año, que naturalmente no nos ponemos de acuerdo, a excepción que una vez hubo un acuerdo. Es un tema muy de fondo, porque la exposición que usted hizo, señor ministro, a través suyo, presidente, reconoció lo siguiente, que en primer lugar hay un crecimiento económico que todos nos alegramos. Tenemos todas las cifras, cómo no va a ser importante que este mes de junio es 4,9 el IMACET, cómo no va a ser vital que este primer semestre usted va a tener más o menos promedio 4,7, ¿no es cierto? Es importante, pero eso se tiene que traspasar a los trabajadores, a los más vulnerables. Aquí estamos claros con las cifras, ¿para qué la vamos a repitar? Porque tengo pocos minutos, pero ¿cuál es la realidad del día de hoy? Ustedes proponen exactamente 7.500 pesos de aumento a contar del 1 de julio. Eso significa un reajuste del 2,7% que equivale solamente al IPC. Y yo le voy a demostrar a través suyo que están equivocados algunos distinguidos colegas. Yo he escuchado todas las exposiciones, porque a pesar que el crecimiento económico, los 4 gobiernos de la presidenta Michelle Bachelet, que yo estuve hasta el último minuto y no me arrepiento, al revés, fue un 1,7 solamente el crecimiento promedio, le vamos a demostrar que nosotros le aumentamos más a los trabajadores. El año 2016, el ingreso mínimo se incrementó en 14.000 pesos, que equivalieron a un incremento nominal del 5,6, y tuvimos un IPC de un 4,2. Vale decir que hay una diferencia de 1,4 a favor de los trabajadores. El año 2017, el ingreso mínimo se incrementó en 12.000 pesos, que es el 4,5, y el IPC fue 1,7. Vale decir que quiero ser claro, que del 2016 al 2018 se incrementó el salario mínimo en 1,5% real fuera de la inflación. Es decir, estamos hablando con seriedad y responsabilidad. Nosotros planteamos, y lo dijo ayer Raúl Soto, que es el titular nuestro en la Comisión del Trabajo, que hay un acuerdo de los 14 parlamentarios de la Democracia Cristiana. Nosotros estaríamos de acuerdo de apoyar esto siempre y cuando ingrese una indicación de 300.000 pesos a contar del 1 de enero del próximo año. Yo creo que esa sería una demostración muy clara de lo siguiente, porque el crecimiento lo tienen ustedes, pero hay un tema muy preocupante. La tasa de desempleo le subió a un 7,2, un 0,2 mayor que a nosotros. Entonces eso también te está indicando una serie de situaciones muy sui generis. No hay condiciones para un acuerdo salarial de 4 años. ¿Por qué? Porque ustedes están en forma muy mezquina. Es cierto, porque quiero ser muy serio y objetivo como he tratado de hacerlo siempre. Es cierto que ustedes están planteando un aumento de enero del 2019 a un 4,5, siempre y cuando durante el año la economía crezca de un 2 a un 4%. Eso es lo que hicieron. Si nosotros, hay gente que somos seria. Es decir, ustedes nos están demostrando
de que están actuando en función de la redistribución de los ingresos. ¿Por qué le va a llegar a un solo sector? ¿Por qué no le llega a los trabajadores? Así que, por lo tanto, cumpliendo estrictamente mis 3 minutos, yo en este instante no estoy disponible para apoyarlo, a no ser que ingresen una indicación a contar del 1 de enero del 2019 a 300.000 pesos. He dicho. Gracias, diputado Ortiz. Bueno, hemos terminado esta primera etapa de comentarios, ideas, sugerencias, así que, ministros, tenéis la respuesta para entender bien la propuesta que ha hecho. Entiendo yo la unanimidad de la democracia cristiana. Ustedes plantean 300.000 al 1 de enero. Nosotros hemos ¿Y el planteado próximo reajuste cuándo? El 1 de enero del 2020. Muchas gracias. Anual. Gracias. Anual, 1 o 2 años hacia adelante, basado en la inflación más un ratio real. Ministro de Hacienda, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Bueno, yo quiero, en primer lugar, agradecer por los comentarios, las opiniones. Creo que, como voy a tratar de hacerme cargo también de varios temas que se plantearon ayer y que quedaron pendientes. Entonces, desde ese punto de vista, tal vez aclarar, y también de las cosas que se han planteado ahora, tal vez aclarar, por su intermedio, presidente, al diputado Saavedra, que respecto de lo que él dice que es una desprolijidad, yo creo que ha sido muy duro para juzgar lo que hemos planteado, porque no es una desprolijidad, en realidad es correcto ese referencia al 1 de julio, dado que como estamos haciéndolo esto el 1 de agosto, entonces nuestra base para calcular el 1 de julio del próximo año es el 1 de julio de este año, y así estamos calculando en 12 meses, porque si no estaríamos haciéndolo en 11 meses. Entonces, solamente aclarar, eso es lo que pretendía hacer ese cuadro que está ahí atrás, que dice, bueno, si es que, y ahí está el artículo 1, 2 y 3, si es que estamos hablando de el 1 de julio, para referencia del reajuste del próximo año, que no es el reajuste que estamos proponiendo para ahora, porque el de ahora sí regiría a partir del 1 de agosto. Ese es el sentido que tiene eso, que no es nada más que un tema del desfase de los 12 meses. Pero nada más que eso. O sea, claro, pero es que no podríamos hacerlo regir desde el 1 de julio. Hemos consultado, no podemos hacer, porque sería algo con efecto retroactivo y tendríamos un problema de constitucionalidad, dado que no son fondos públicos. Si fueran solo fondos públicos, sí podríamos hacerlo. Ese es el documento. Bueno. Presidente, ese primer punto. Después, aquí se hizo una afirmación respecto a que el salario mínimo en estos últimos años o incluso décadas, no había ido cerrando brechas de desigualdad. Yo creo que ese es un punto interesante, lo hizo el diputado Out, y yo solamente para informar respecto de los crecimientos, nosotros hemos comparado desde el año 93 al 2018, es decir, 25 años, hemos comparado el incremento del salario mínimo con el ingreso de remuneraciones reales, el ingreso promedio de remuneraciones. Mientras uno creció, el ingreso de remuneraciones creció 82%, el otro creció 117%, el salario mínimo. O sea, hay un crecimiento mayor que se ha ido dando, no en todos los años, pero en promedio en este periodo, en forma bastante clara, el salario mínimo crece más que el índice real de remuneraciones promedio de la economía. Con lo cual, se va cerrando. Algunos podrán decir que a una velocidad menor que la que les gustaría, pero se va cerrando la brecha, esa brecha o la diferencia salarial disminuye. Otra cosa es, desde el punto de vista de la distribución de ingresos, tendríamos que juzgar la renta de trabajo y capital. Lo que acabo de hacer yo es simplemente mirar un tema respecto de dentro del factor trabajo. Ahora, lo que sí sabemos también es que a partir del 2000, ha habido una disminución en la desigualdad, menor que la que querríamos, pero justamente a partir del 2000, medida por el coeficiente Gini, ha habido una reducción de desigualdad, de tal manera que hay unos 0,3 a 0,4 puntos de reducción de desigualdad desde el año 2000. Ese primer punto, entonces no hay evidencia de un aumento en las brechas salariales respecto del mínimo, al contrario, hay una disminución respecto del mínimo. ¿Quién sabe? No. Bueno, pero igualmente eso no está en el análisis, excepto en forma indirecta a través del coeficiente Gini, que sí se ha ido cerrando gradualmente,
tal vez menos rápido de lo que esperaríamos, pero es... No porque no estaban, no eran objeto del análisis, pero si usted me lo plantea, diputado, estaríamos disponibles. Después, presidente, hay algo que me gustaría aclarar que surgió ayer respecto del tema de la gratificación. Nosotros miramos el tema de la gratificación porque nosotros afirmamos ayer en esta presentación que alrededor del 85% de las empresas pagaba gratificación y, por lo tanto, que aproximadamente el 85% de los que tienen salario mínimo recibían gratificación. Frente a eso, se hizo una presentación posterior que lo hizo el presidente de la CUT diciendo que solamente el 2,2% tenía, o sea, hay una brecha muy grande entre una cifra y la otra. Yo quiero decir, presidente, que luego de revisar las cifras, nos queda clarísimo la evidencia de que, basado en la encuesta ENCLA, la encuesta laboral, las últimas dos encuestas hablan de que alrededor del 85% de las empresas pagan gratificación. Hay, eso sí, un informe de la Comisión Asesora Laboral del año 2015 que dice que del total de relaciones laborales que incluye esa encuesta, recibieron salario mínimo 2,7% o salario mínimo más gratificación 2,2%. Ahora, no se infiere de ahí que 2,2% de las empresas paguen el salario mínimo. Entonces, tratando de entender por qué se nos producía esta diferencia. Y si usted saca una proporción de 2,2 sobre 2,7, es decir, todas las que reciben salario mínimo y aquellas que recibiendo salario mínimo además reciben gratificación, son alrededor del 80%, es un mecanismo indirecto, pero está en línea con lo que habíamos planteado, con los números que da la ENCLA. ¿Ah? Entonces, alrededor del 85% de las empresas, hay un 15% de empresas que no paga gratificación. Eso es así. Algunas porque no debe pagar, no está obligada a pagar, ¿no es cierto? Y otras porque no sabemos. Pero ese mundo del 15%, pero hay un 85% que sí paga. De ese 85%, el 90% de esas empresas, o más, en la última encuesta, el 91%, por ahí por el 91%, lo hace en forma mensual, o sea, la periodicidad es mensual, y además paga en base al salario mínimo y no en base a la participación de utilidades. O sea, hay una evidencia bastante fuerte que hay una altísima proporción de empresas que sí pagan gratificación, por lo tanto, es correcto sumar la gratificación, no para todos, no estoy diciendo todos los trabajadores salario mínimo, pero una gran cantidad de trabajadores pagan el salario mínimo. En esa misma línea, tomo un comentario que se hacía sobre el hecho de la suma de otros beneficios que hacía la diputada Sepúlveda. Claro, en algunos casos los beneficios son más extendidos, el caso del bono marzo, por ejemplo. Hay otros que son menos extendidos, pero yo creo que más que ver cuánta gente es la que tiene o lo que recibe el beneficio, es ver si la gente que está en salario mínimo tiene derecho a recibir ese beneficio. Y lo otro que nos implica un desafío es lograr que aquellos que tienen derecho a recibir el beneficio efectivamente lo reciban. Luego, uno podría, al menos el tema de la gratificación y el bono marzo es algo que se recibe en forma bastante generalizada. Sí. Le adelantamos una idea cortita aprovechando las circunstancias. Varios estamos presentando proyectos para que en vez de bono marzo sea bono febrero. Se la dejamos ahí. Ya está ingresado. Está ingresado. Qué bueno que se haya producido un acuerdo. Incluso hoy día, fácil despacho. Usted. Es verdad. No, pero en el fondo sí, una iniciativa parlamentaria. Ya, dijo que no el ministro de Hacienda, así que ese tema ya está. Puede continuar. Puede continuar, ministro, ya tenemos el bono. No sabe que viene con que se dobla el bono. No, sí sé. Lo que no se dio cuenta. ¿Le dijiste el monto? Sí ¿No sé le ha dicho el monto todavía? Sí sé porque lo firmé. Lo firmé. Y yo soy responsable con lo que firmo. En general. Presidente, un tema que se tocó ayer, yo entiendo la aspiración que se tiene de que se supera la pobreza solo en base al salario. Sin embargo, quiero decir que la metodología aceptada internacionalmente, lo que hacen todos los países es sumar todos los ingresos monetarios al ingreso salarial para determinar el monto de ingresos que se compara con la línea de pobreza. ¿Ah? Luego, eso es una metodología aceptada. O sea, entiendo esta aspiración, que
Que es decir, oye, ojalá que con el salario pudiéramos alcanzar la línea de pobreza, pero lo que corresponde, de acuerdo a metodología CEPAL, pero aplicada por una serie de otras instituciones también, es que se suman los ingresos autónomos y los subsidios monetarios que se reciben del Estado. Solo subsidios monetarios. Y por tanto, lo que corresponde usar es la suma de los dos ingresos para comparar con la línea de pobreza. ¿Ah? Yo creo que eso es importante entenderlo. Y también, desde un cierto punto de vista, presidente, yo creo que hay un tema conceptual acá, porque es la diferencia entre ingreso y salario. El ingreso, especialmente para los sectores de menores recursos, es mayor al salario. Y es razonable que así sea, porque el Estado acude en ayuda de aquellas personas que tienen menos. Y por tanto, lo que corresponde es considerar el total de ingresos. Ahora, ¿qué esperaría uno? A que en el tiempo esto se vaya reduciendo, que la gente vaya teniendo mayores ingresos laborales y que de esa forma se acerque a la línea de pobreza y no se necesite el mismo nivel de ayuda por parte del Estado. Eso es una aspiración legítima, pero es importante para entender la forma como se calcula la línea de pobreza. Luego, el tema de... Ahora, si uno solo tomara, a modo de ejercicio, si uno solo tomara el salario mínimo y la línea de pobreza definida en lo que está hoy, hay argumentos conceptuales para la disquisición entre el bruto y el neto, que hay una parte que sí es razonable, otra parte que es más discutible, porque algunos de estos beneficios se reciben con prestaciones directas y no prestaciones futuras, de lo que se deduce del bruto. Por ejemplo, temas de salud, contribuciones a salud que salen del salario bruto antes de llegar al neto, pero se tiene la prestación de salud en forma directa. Bien, pero incluso haciendo el ejercicio, presidente, de en qué momento, con el salario mínimo actual y la propuesta del gobierno, se llegaría a superar la línea de pobreza en el escenario más favorable de un crecimiento mayor, que en esto justamente parte de la idea es que se traspase este crecimiento a los sectores de menores ingresos, y eso es lo que tiene contemplado esta diferencia de acuerdo al crecimiento económico. Nosotros determinamos que por ahí, por el enero del 26, o sea, 8 años, podríamos pasar la línea de pobreza actual. O sea, con un crecimiento del 5. Con el 4,5, voy a dar los casos, sería enero del 27 y con otro sería. O sea, estamos entre 8 años y 10 años. Solo nosotros cuestionamos conceptualmente el punto, pero solamente para hacer el ejercicio de que con este escenario uno podría... Ahora, claro, se va a arguir ahí que puede ser más largo en el tiempo porque... Yo espero que sí, presidente, yo espero que sí. A los 424.000 que están ahora, claro. Claro. Bueno, pero es que lo que pasa es que ahí viene el otro tema. Claro, es que ahí viene el otro tema. Que nosotros creemos que no debemos considerar solo el salario para efectos de la línea de pobreza. Bueno, está muy bien. Es un ejercicio que hicimos solamente para determinar que en todo caso hay una convergencia en el tiempo por una razón. La convergencia puede ser más lenta, porque toda vez que hay un reajuste real, si la línea de pobreza se actualiza más o menos al costo del IPC, por ponerlo así, ese reajuste real va reduciendo la brecha entre las dos, ¿no es cierto? O sea, en el tiempo se reduce. Lo que pasa es que hay que entender que estamos partiendo de 276.000 pesos. Estamos tratando de llegar a una línea de pobreza que hoy día, que de acuerdo a la línea de pobreza está 3.35 en metodología tradicional y con línea nueva estamos en 4.22, ¿no es cierto? Entonces, existe esa dicotomía también, de cuál de las dos tomar. La del 4.22 es más exigente. Presidente, otros puntos, por ejemplo, otra de las observaciones de ayer, porque muchas veces cuando se habla de la fijación del salario mínimo, se habla del convenio 131 de la OIT, ¿no? Y yo tengo aquí el convenio 131, pero me parece que en la parte que es relevante para el convenio, de este convenio 131, me parece que la discusión acá está solamente en la primera parte del artículo 3º y no en la segunda parte. Yo creo que es importante considerar ambos elementos. ¿Qué es lo que dice el convenio 131? Dice que básicamente hay dos grandes elementos que deben considerarse para determinar los salarios mínimos. El primero, que es el que hemos hablado en forma muy profusa
y larga en esta comisión, y el que en general se hace hincapié es la necesidad de los trabajadores y sus familias, habida cuenta del nivel general de salarios del país, del costo de vida, de las prestaciones de seguridad social y del nivel de vida relativo de otros grupos sociales. Ese es el punto 1. Pero el segundo punto, dice acá, los factores económicos, incluidos los requerimientos del desarrollo económico, los niveles de productividad y la conveniencia de alcanzar y mantener un alto nivel de empleo. O sea, yo creo que la visión para la fijación, ya me parece correcto lo que está planteando la OIT en el artículo 131, que es justamente considerar ambos efectos. Y en este segundo efecto también nosotros ponemos hincapié. En la discusión que tenemos veo menor hincapié. Veo que hay bastante énfasis en lo primero, pero nosotros tenemos que considerar tanto los efectos en el nivel del salario mínimo y en cómo este salario mínimo va mejorando las condiciones de vida de los que tienen y ganan menos, como también en la empleabilidad, productividad y otros factores que la propia OIT, en igualdad de condiciones, dice, los menciona ambos, de hecho, está mencionado sin priorización, no es una nota al pie de página los elementos de empleabilidad, productividad y otros. Y es por eso, presidente, que yo creo que es importante en esto considerar ambas cosas, y es eso lo que tenía en vista la presentación que hemos hecho ayer por parte del Ejecutivo. Presidente, luego, respecto de algunos comentarios que surgieron hoy. Eso respecto de los comentarios de ayer, pero de alguno que surgió hoy. En primer lugar, respecto de que los salarios están creciendo en forma bastante moderada a nivel general. Eso es cierto, lo planteamos ayer, que es un elemento de tener en consideración. El índice de remuneraciones real general es modesto, sí, claro. Es un crecimiento del orden de 1%, ¿no es cierto?, en los 2 últimos trimestres, y en el último es 0,1, y lo mostramos justamente ayer. Y es un elemento que tenemos que tener en consideración, porque eso es parte del condicionante de nuestra realidad económica que se está viviendo acá. Si alguno de los diputados en Hacienda por lo menos tenemos eso, siempre que sean 30 segundos, 10 segundos, para avanzar en el tema, quiere interrumpir al ministro, nosotros lo hacemos, pero no para hacer presentación, sino para una duda, una cuestión. Diputado, quería... Gracias, presidente. Gracias, presidente. No, disculpar la interrupción. Ministro, es que quería volver a escuchar su comentario respecto al número de trabajadores, o el porcentaje, mejor dicho, de trabajadores que tienen salario mínimo que les pagan la gratificación. Porque ayer hicimos el punto, tanto el tema de la gratificación como también de los subsidios que son por ley, que obviamente si son por ley, lo que se entregó ayer era cuáles eran estos beneficios que afectaban o que benefician en este caso a las personas con salario mínimo, que se había puesto en duda. Por eso que quiero que me pueda repetir esa cifra para ver si escuché bien, que es muy distinta a lo que se planteó el día de ayer. Sí, así fue, presidente. Tomo inmediatamente esa... de acuerdo a la ENCLA, y de hecho las 2 últimas encuestas laborales, la ENCLA plantean un número bastante similar, cercano al 85% de los trabajadores de las empresas pagan gratificación. Entonces, el tema es que proporción de empresas, porque uno podría decir, bueno, pero los salarios mínimos se pagan más bien en empresas pequeñas o microempresas. Le voy a dar el total general de 86, en microempresas de 87,7. Es muy parejo. 84,2 en pequeña empresa, 89,9 en mediana empresa, 89,4 en gran empresa. Gran total, 86,4. O sea, ahora, eso es la penúltima ENCLA. En la última ENCLA, el número es 85. 85% de las empresas pagan gratificación. Entonces, y de hecho, lo que también comentamos es que en el informe de la Comisión Asesora Laboral de 2015 dice que alrededor del 2,7% de las relaciones laborales que están dentro de la encuesta tienen salario mínimo y salario mínimo más gratificación 2,2. Si uno tomara esa proporción le da más o menos 80%, que es lo mismo. Pero eso no significa decir que el 2,2% de las personas del total. Más bien ahí es un problema de base, 2,2 sobre 2,7. Agradezco su aclaración, entonces ministro. solamente para aclarar ese punto. Importante tener esa aclaración. Claro, o sea, sobre 850.000, más o menos, que es lo que habíamos. Pero
Sí, no quiero minimizar el número, pero sí decir que el 85% de los trabajadores tiene gratificación. O sea, es una altísima proporción de los trabajadores que recibe gratificación de esta manera. ¿Ah? Presidente, respecto a algunas cosas que se han dicho hoy día, entonces, en primer lugar, lo hablábamos ayer, el tema de que el bajo crecimiento salarial que estamos viendo tiene que ver mucho con el tema de la revolución tecnológica que estamos encontrando. O sea, que hay un tema del cual que es un desafío país en este momento. Entonces, por eso estamos viendo incrementos mayores de producto, incrementos mayores, ¿no es cierto?, incrementos que estamos viendo en empleo, pero tal vez esperaríamos ver más todavía de los incrementos en empleo que estamos viendo. Y lo que sí, yo creo que es importante decir... Gustavo Soto tenía... Yo ya le dije que a partir de ahora los parlamentarios les vamos a pagar en criptomonedas para ponernos tecnológicamente de acuerdo. Pero cortito, una interrupción nomás. Sí, es que sobre el punto de lo que mencionó anteriormente el ministro Larraín, y que tiene que ver en gran parte con la preocupación personal que tengo yo cuando hablamos de este tema, y que lo mencioné ayer, porque una parte, y en esto me sumo a lo que ya han dicho mis colegas de la ADC, que son ambos economistas o matemáticos. Yo no soy economista, yo soy abogado y soy miembro de la Comisión de Trabajo. Por lo tanto, me preocupa la otra parte. Y cuando cita el ministro el artículo 3 del convenio 131, justamente hay dos numerales, ¿verdad? Y todo lo que hemos hablado acá, todo lo que nos ha presentado el gobierno, todos los informes que ha acompañado, financieros y de productividad, tienen que ver con la letra B del artículo 3 del convenio 131, que dice los factores económicos, incluidos los requerimientos del desarrollo económico, los niveles de productividad y la conveniencia de alcanzar y mantener un alto nivel de empleo. Hasta ahí perfecto. Pero ¿dónde está en este debate, por su intermedio a los ministros, las necesidades de los trabajadores? Yo no he escuchado nada respecto de eso, y de sus familias. El costo de la vida, las prestaciones de la seguridad social, el nivel de vida relativo a otros grupos sociales y otros tratados internacionales que agregarían el costo del trabajo, ¿verdad? El valor del trabajo, que yo ayer hice una pregunta que todavía no es respondida. ¿Qué trabajo o qué trabajadores valoramos su trabajo hoy día, en el año 2018, en 283.500 pesos? Se mostró un gráfico el día de ayer ahí que decía que los que más ganaban el mínimo eran los que trabajaban en comercio, en la agricultura, en la manufactura. El trabajo de ellos es el que vale 283.500 pesos. ¿Cuándo vamos a dar ese debate? ¿Dónde están esos informes adjuntados en este debate que hablan respecto a estos temas? No los veo. Presidente, yo creo que en realidad nos hemos referido a ambos temas. Al tema, a la letra B, pero también a la letra A, porque hemos tenido toda esa consideración que se hace respecto de el ingreso necesario para alcanzar la línea de pobreza, considerando también las otras ayudas que se reciben, se refiere justamente a la primera parte de lo que se está hablando. Es decir, a cómo, porque tengo que tener alguna métrica, y es una métrica razonable el tema de la línea de pobreza. Entonces, pero considerando los ingresos totales, y eso es lo que hemos planteado acá. Entonces yo creo que esa parte está contenida ahí. Y si se fijan en el informe de productividad, el primer elemento luego de la caracterización, hay una amplia parte que está dedicada a la relación entre salario mínimo y pobreza, y luego los efectos en la reducción de la pobreza. Luego yo diría, ahora, presidente, lo que podemos hacer están es ambas siguiendo, cosas. porque aquí estamos viendo para el salario mínimo. Lógico. Ya, lo que sí podemos hacer, y aprovechando esta primera conformación de la unidad, citar más adelante al ministro y hablar el tema que tú planteas separado con algunos planteamientos, sugerencias, cosas que podemos hacer. Porque si no aquí se va a diluir. Pues podemos dedicarle una sesión especial más adelante quizás a ambas haciendas y que vengan los dos ministros, ¿no es cierto?, los tres ministros, y ver ese tema. Pero pregunta nomás. Solamente de ese punto, y que me diga el señor ministro sí o no solamente. Si el gobierno estaría dispuesto, por ejemplo, a impulsar o a apoyar una reforma constitucional que garantice que todos estos criterios que acabo de mencionar van a ser considerados por el gobierno, cualquiera sea este, cuando se envíen los proyectos de salario mínimo.
Presidente, el señor ministro se ha referido al impacto de la tecnología sobre el efecto en el empleo y en los salarios. Se habló ayer sobre el impacto también del alto número de migrantes. Yo creo que nos estamos haciendo un poco los lesos, ¿no?, con el 1.150.000 extranjeros que hoy día hay en el país. Y los efectos de una falta de política migratoria en Chile, que prácticamente la mitad de esos migrantes entraron en el último año y medio antes de asumir un nuevo gobierno. Y esos migrantes obviamente que están presionando por trabajo y están presionando probablemente a la baja. Entonces, yo quiero incorporar al debate, presidente, el tema migratorio. No sé si el gobierno tiene ya estudios o es difícil aún porque hay un proceso ahí que está evolucionando de regularización y de otras cosas, pero yo creo que esta comisión, presidente, ni el gobierno podemos dejar de mirar el impacto del fenómeno migratorio en el empleo y en los salarios. Lo mencionó ayer el ministro, no sé si quiere profundizar sobre eso o qué evidencia hay a esta altura. Sí, en la misma línea, solo de preguntas muy breves y concretas. Varios ministros, lo dijo también el ministro Monkever, el ministro Larraín, nos han señalado el impacto y los riesgos que tiene la automatización, particularmente en el empleo, y también nos han explicado mucho cómo esto se afecta a los trabajadores menos calificados. Pero yo hasta ahora no he visto cuál es la propuesta que tiene el gobierno cómo enfrentar este problema. ¿Por qué lo pregunto? Porque yo sé que esto es una inquietud importante y yo podría pensar, por ejemplo, que una reducción de la jornada, manteniendo los salarios, podría ayudar a disminuir en algo el impacto. Entonces me gustaría saber si hay propuestas concretas, aparte de constatar el problema, que yo comparto que es un problema serio, pero ¿qué vamos a hacer o qué propone hacer el gobierno frente a este problema en concreto? Gracias, presidente. Diputado Monkever, perdón, ¿va a hablar como diputado o como ministro? No. Como diputado no. Lo haría mejor. Como diputado lo haría mejor, yo creo que... A ver, feliz diputado, y yo creo que el presidente de la Comisión de Trabajo lo ha planteado más de una vez. Dediquémonos a fondo a poder estudiar políticas y medidas en ese plano, porque ese sí que es un desafío país. Además, no es un tema que nos debería a nosotros dividir, porque si hay algo que tenemos que enfrentar juntos es los cambios que está teniendo el mercado del trabajo en Chile y el mundo. De hecho, con todas las diferencias evidentes y elocuentes y públicas que hemos tenido con la Central Unitaria de Trabajadores, en este tema hemos participado en eventos conjuntos y hemos llegado a conclusiones conjuntas, porque creo que es un desafío. Bueno, pero en concreto, dos titulares. Es fundamental una reforma al Servicio Nacional de Capacitación y Empleo en la forma como funciona y en los contenidos que imparte. Porque hoy día, lamentablemente, muchas de las cosas que se enseñan no se enseñan bien, no se orientan al empleo, se capacitan en lo que hoy día hay y no en lo que viene, y estamos llegando tarde en la mayoría de los casos a las automatizaciones o a las tecnologías en las propias empresas. Sí, hay mucho más que esto, ¿eh? Es mucho más que lo que estoy diciendo. El sistema de franquicia hoy día, que es el que concentra mayor gasto, tampoco genera un incentivo suficiente para que las empresas estén capacitando en lo que viene, y básicamente lo que buscan es capacitar en lo que hoy día necesitan para pasar el balance del año. En muchos casos siempre hay excepciones, por tanto eso es clave y estamos avanzando en eso, y yo podría contarles en detalle en qué está esa reforma. Y lo segundo, hay que hacernos cargo en nuestra legislación laboral de los nuevos tipos de empleo. Mañana, de hecho, firmaremos el proyecto de trabajo a distancia, que lo que busca precisamente es abrir el mercado del trabajo a sectores que habitualmente estaban postergados. Por ejemplo, por la barrera discriminatoria de las salacunas, que hoy día se firmó el proyecto. Por ejemplo, porque la distancia geográfica los impide trabajar. Por ejemplo, porque tienen que viajar 2 horas para llegar a su centro del establecimiento. Y nosotros queremos precisamente que nuestra legislación reconozca esa nueva realidad. ¿Qué sentido tiene hoy día obligar a una señora a tomar un Transantiago, viajar 1 hora y media para sentarse a un computador las mismas 8 horas que podría hacerlo desde su casa, cuando está el mismo computador? La tecnología lo permite, los resguardos para que esto no sea precarización existen, y creo que eso es un ejemplo de cómo reconocemos la nueva realidad. Pero créame, presidente, que da para mucho más largo, y yo feliz en la Comisión de Trabajo profundizar cuando ustedes quieran. Yo creo que con eso usted está dando una mala señal.
Con ese teléfono sí que no hay teletrabajo en ninguna parte. Si sube el salario mínimo... Bueno, ahora esperamos, está bien el debate, pero ahora vamos a escuchar que el ministro me estaba cerrando el ojo, el ministro de Hacienda, ahora vienen las indicaciones y las ofertas que va a hacer de aquí al lunes, así que tiene usted la palabra, ministro. Sí, me termino de hacer cargo de los comentarios que se han hecho respecto a lo que se han hecho algunos hoy día. A ver, respecto del tema de la plurianualidad y la fórmula que planteó el gobierno, yo creo que lo que hemos hecho justamente aborda un problema que planteaba el diputado Saavedra, presidente, y es cuando nosotros establecemos un reajuste que está basado en crecimiento y que premia el reajuste en la medida que se produce más crecimiento, es justamente una forma de poder transferir parte y hacer participar a los sectores que ganan menos del crecimiento económico. Es una forma directa de hacerlo. ¿Ah? Bueno, y ahí está el desafío como país, como gobierno, como país, de que empujemos esta economía entre todos hacia adelante. Entonces, pero eso es una manera de hacerlo en forma directa. Aquí incluso la fórmula plantea que por cada 0,1% más de crecimiento sobre 4 se entregue 0,1% adicional en salario mínimo. De tal manera que si fuera 1% adicional de crecimiento, es un punto adicional por año en salario mínimo sobre el techo que estamos planteando. O sea, eso es una manera de hacerlo, de hacer participar. Se establece un rango en el cual el salario mínimo está fijo en el sentido de que hay una tasa central de incremento, ¿no es cierto? Esa es la base, ¿ah? Y sobre esa base hay un premio, un plus, en caso de que haya mayor crecimiento. Respecto al número, presidente, yo creo que es importante mencionar que, en primer lugar, para no confundir, y lo voy a hacer en forma comparativa, los 7.500 pesos equivalen a un periodo de 7 meses. Esto es, no a un año, por los reajustes que han sido hechos semestralmente en los últimos periodos. Antes se hacían reajustes anuales. Ahora se han hecho en los últimos periodos reajustes semestrales. Por lo tanto, no es correcto comparar eso respecto de, es decir, los 7.500 que llegan a 283.500, compararlos con los 276 y restarle la inflación, porque ahí estaríamos restando la inflación de 12 meses respecto del reajuste que es de solo 6. Por lo tanto, ahí tendríamos que ir respecto de julio del año pasado. Y ahí el reajuste es del orden de cercano al 4,6%, ¿no es cierto? Nominal, que con las tasas de inflación que conocemos hoy día, con una tasa, estaba hecho con una tasa de 1,5, hoy día 1,7, perdón, 2,5 o 2,7, que es la tasa de hoy, estamos hablando de un incremento real de en torno al 2%. ¿No? En términos anuales. Entonces eso solamente para precisar, ¿ah? Porque si no estaríamos exigiéndole demasiado a un reajuste de 7 meses y compararlo con la inflación anual. Tenemos que comparar reajustes anuales con inflaciones anuales. Y el guarismo en sí, los 7.500 pesos que ha dado para algunas comparaciones, yo también quiero decir que este reajuste es superior a los 6.000 pesos que se dieron entre enero de este año y julio de este año. Porque el salario mínimo pasó desde 270.000 a 276.000 pesos. Entonces, comparemos peras con peras, manzanas con manzanas, y así no tenemos inconveniente. Entonces, ¿perdón? Claro, entonces, podemos, está perfecto. Entonces, ahora, la otra cosa, presidente, que yo quiero recoger como un punto, algo que planteó usted. Yo creo que es razonable plantear esto en materia de inflación. ¿Ah? Nosotros lo que hicimos para obtener un número fue situar 3 escenarios, porque si tengo 3, si no tendría que tener una tabla de doble entrada con distintos supuestos de inflación. En realidad lo que nosotros dijimos es que tomamos la proyección de inflación del Banco Central. Pero es cierto que en algunos periodos esta proyección puede estar por bajo el 3% y en otros puede estar por sobre, porque la inflación es menos volátil, pero igual que el cobre. El precio del cobre es mucho más volátil. Pero la inflación efectivamente puede, entonces nosotros podríamos recoger ese punto y dejarlo con un ejercicio
tomando como un supuesto el 3, pero ligándolo a la inflación y mostrando cuál sería, bajo distintos niveles de inflación, los reajustes que tendríamos. A mí me parece que eso es correcto, sobre todo en un esquema de un periodo más largo. Para un año el riesgo es menor, para un periodo mayor el riesgo puede ser mayor. Hemos tenido, a pesar de que la meta del Banco Central es bastante creíble, y si ustedes observan las expectativas de inflación que se miden siempre en el mercado, a 12 y 24 meses están centradas en el 3%, que es lo que es la meta del Banco Central, lo cual significa que es muy creíble lo que plantea el Central. En la práctica y en el efectivo se producen desviaciones respecto de esto, estamos dispuestos a tomar ese punto. Básicamente esos son los comentarios, presidente. Falta adelantar marzo a enero para los 300.000 pesos y ya estamos terminando, ¿no es cierto? Estamos terminando. ¿Escucharon lo mismo que yo? Presidente, eso dijo, ¿no? Respecto respecto del tema que se ha planteado y que está planteando usted, yo quiero decir que todos tenemos esa aspiración de llegar a los 300.000 pesos. Nuestro proyecto llega hacia fines de año y aquí se está planteando más bien hacia comienzos de año. Esa es la diferencia, y yo lo que creo es que aquí tenemos que conjugar los dos elementos, la responsabilidad en la fijación del salario mínimo con el ánimo y la intención de mejorar los ingresos de los que ganan menos. Ahora, habiendo dicho eso, presidente, también expresar nuestra disposición de considerar todos los elementos que han sido planteados acá para poder realizar alguna propuesta el día lunes. Muchas gracias, ministro. No hemos terminado todavía. En representación de la moneda, ministro Blume, por favor, tiene la palabra. La moneda. Tiene la moneda. No, muchas gracias, presidente. Solo suscribir las palabras del ministro de Hacienda. La aspiración es compartida, digamos. Efectivamente, cruzar ese umbral de 300.000 pesos lo más anticipadamente posible. También hacer algunas correcciones, por ejemplo, en materia de inflación. Eso es justo, eso es razonable. Por lo tanto, lo que nosotros queremos hacer es estudiar mecanismos que permitan perfeccionar este proyecto, y eso es lo que va a hacer el ministro de Hacienda, digamos. Y bueno, el lunes terminaríamos, digamos, de plantearles cuáles son aquellas cosas que se pueden introducir, y ojalá se pudiese ahora poder aprobar en general para tener el espacio de avanzar en esos perfeccionamientos. Gracias, ministro Blumen. ¿Algo más que agregar, ministro Monkever? No. Sí, preguntas breves, sí, no planteamos más preguntas. Sí. Ya, partamos. Vamos a anotar entonces preguntas cortitas, como siempre hace diputado Out, diputado Núñez. ¿Qué más por ahí? Con respuesta corta. Con respuesta corta. Tucapel. Jackson. Y ahí estaríamos, diputado. Pregunta muy breve. Muy breve, ministro, requiere su atención máxima. Pregunta muy breve. ¿Perdón? ¿Necesita perdón? Requiere atención máxima. La pregunta muy breve y concreta. Con el mayor gusto. Usted vincula la tasa de crecimiento del empleo mínimo a la tasa de crecimiento y establece un rango de 2 a 4 fijo, donde dice si está entre mayor de 2 y menor de 4 va a ser de 4,5. Si es menor de 2 va a ser en cambio 3,5. ¿No es cierto? Sí. ¿Qué lógica tiene, ministro, que un crecimiento de 1% tenga un crecimiento del empleo mínimo de 3,5, es decir, 2 puntos más, y un crecimiento del 4 tenga 4,5? Quiero decir que la lógica del esquema dice que mientras más crezca el país, menos relativamente crece el empleo mínimo. Y mientras menos crece el país, más crece en términos relativos el salario mínimo. Lo que me parece de verdad inexplicable. Es estrictamente así. Pero por supuesto, en el esquema actual, si crece 5% el país, el salario mínimo va a crecer 5,5. En cambio, si crece 1%, va a crecer 3,5. Entonces, claro, es casi como si en términos relativos le conviniera a los trabajadores que creciera menos el país, en lugar de que le conviniera que creciera más el país.
Es decir, ¿cuál es la lógica que está detrás? Que cuando el país crece más, en términos relativos, insisto, el beneficio es menor. Y cuando el país crece menos, en términos relativos, insisto, el beneficio es mayor. Gracias, diputado. Diputado Núñez. Sí, presidente, mire, yo entiendo que hay un debate político y que el gobierno ya está fijando postura, pero a mí me gustaría que el ministro Blumel, si no me equivoco, fue el que lo señaló, clarificara un poco si le está condicionando esta mejora que ofrece a que votemos en general o no. Yo lo quiero decir bien franco, a mí no me gustaría que fuera así, porque entonces siento que nos están un poco haciendo un pequeño o sutil chantaje. Y por último, presidente, creo que es importante escuchar también a la CUT, porque acá se han hecho varias aseveraciones que cuestionan las cifras y datos que entregó la presidenta de la CUT. Me gustaría que ella pudiera clarificar las cifras que dio. Gracias. Tucapel. Lo mismo, ya. Ahora, en todo caso, diputado Núñez, en el nuevo sistema los diputados son soberanos, pueden votar lo que quieran, las presiones no corren, porque eso no ha cambiado. Gracias por aclararlo, presidente. Ya. Diputado Jackson. Sí, quisiera preguntarle al ministro, porque entiendo que, por su intermedio, presidente, que hay un debate con respecto a cuánto alcanza en términos de ingreso autónomo con el salario mínimo a llegar o no a la superación de la línea de la pobreza. Y usted, aprovecho de llamarle la atención por su intermedio, presidente, porque lo que nos hizo fue tratar de persuadirnos a que esa fecha era el 2026, pero en términos nominales, el monto de la canasta, como si la canasta no se reajustara. Lo que yo lo interpreto como una falta de respeto, para nosotros, para el debate, porque es como tratar de pasarnos gato por liebre. Entonces le quiero preguntar si es que usted tiene una proyección de su propuesta de cuándo, con ingresos autónomos, el sueldo mínimo sería, según su propuesta, con los supuestos que usted quiera. Denos cuánto es la inflación proyectada, denos cuánto es el crecimiento esperado y cuándo usted podría decirnos que el ingreso, incluso bruto, ni siquiera pasémonos al líquido, el ingreso bruto permitiría a una familia de 4 personas salir de la línea de la pobreza a la tasa de crecimiento que usted nos propone. Yo lo he calculado y estoy súper abierto a ver si es que hay algún supuesto que está mal o algún cálculo que está mal, pero yo lo he calculado al año 2040, agosto, proyectando un IPC del 2,5%, que es un IPC conservador, y proyectando una tasa de crecimiento del 4%. Quisiera saber si eso es así o estoy haciendo mal el ejercicio o usted tiene otras cifras, pero me parece que venga a tratar de pasarnos, insisto, gato por liebre, diciéndonos que esto va a ser el 2026 como si la canasta que consume la familia no se reajustara por el IPC, es una falta de respeto para el debate de esta comisión. Gracias, diputado Jackson. Diputado Pérez. Gracias, presidente. Presidente, de acuerdo a lo que usted ha afirmado respecto a que el Ejecutivo, encabezado por el ministro de Hacienda, el día lunes traería propuestas tomando en consideración una serie de observaciones que se han hecho y que él ha recogido, entre otras la que usted planteó, el tema de la inflación, para poder elaborar alguna propuesta. ¿En qué horizonte sería esa propuesta? Porque hasta donde hemos escuchado acá, al menos en esta comisión, se está hablando del año 2019. Yo quiero saber si existe la voluntad de esta comisión para avanzar en el tema de la plurianualidad, porque si no estaríamos en un diálogo de sordos, porque por un lado se está diciendo y pidiendo que se haga el esfuerzo de ir a una cifra mayor en un tiempo que también se ha explicitado, pero en ninguna parte se ha escuchado que esto está sobre la base de lo que el proyecto de ley y el mensaje establece, que es la plurianualidad. Quiero saber eso, señor presidente. Gracias. Sí, diputado Pérez, por lo menos a nombre de la bancada de la Democracia Cristiana, ¿no es cierto? Uno tiene que hablar por su partido. Nosotros lo que hemos planteado, 1 de enero, los 300.000 pesos, y de ahí tener, ¿no es cierto?, expresado, y lo han recogido, inflación más algo, que asegure, ¿no es cierto?, que no haya negativo, qué sé yo, para el 2 años, que sería el 2020 y el 2021. O sea, con lo cual llega a fin del 2022 con algo bastante claro. Eso por lo menos a nivel nuestro, no sé, a nivel de los otros parlamentarios. Ministro, ¿tiene algunas consultas, algunas preguntas usted o ministro Monkever? No, todo lo contrario, lo que hemos dicho es que son al 1 de enero y luego a fines de diciembre vamos a tener un reajuste en la propuesta nuestra, que es el IPC, 2,5%, qué sé yo, más un 2,5% real, más algo por el crecimiento, alrededor de un 5 o 6% anual. Eso es.
Ah, perdón. ¿Sabe, presidente? Yo le sugeriría que nos invitaran a todos, nos digan en qué esquina hay que pararse para ser consultados respecto de estas conversaciones en torno a los 300.000 pesos. No, es que no hay conversaciones en la propuesta Porque, de un partido, presidente. Es que esta conversación en usted esta puede comisión... proponer lo que usted estime pertinente, aquí Esta todos conversación hablamos. en esta comisión es perfectamente inútil y no tiene sentido hasta que nos traigan el resultado de esas conversaciones en la sombra. Po. No sé de qué está hablando usted, pero aquí Bueno, estamos... de lo que cada usted uno- acaba de comentar, Sí, presidente. he de dicho eso lo le que estoy piensa la democracia cristiana, que es aquí donde tengo que decirlo nomás. Cualquier partido aquí usted ha expresado, Muy diputado bien. Núñez, cualquiera expresa su opinión. Muy Diputada bien. Sepúlveda. Muchas gracias, presidente. Mire, en relación a lo que plantea el diputado Soto, que a mí me hace mucho sentido, pero y además de la información que plantea el ministro al porcentaje, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquellos que reciben aguinaldo, a gratificación, y en relación a la cifra que tiene la CUT. Yo creo que me interesaría ver si todas las comisiones tienen gente de biblioteca que está chequeando, ¿no es cierto?, y viendo cada una de las cifras. Si es posible que la biblioteca... No, si ya los vi, pero no están eso, ¿ah? No están. Porque la idea es que yo quiero saber cuáles son esas cifras, porque si bien es cierto, uno tiene por ley, arma una ley, ¿no es cierto?, y dice que tiene tal cobertura, pero efectivamente, por ejemplo, lo del agua potable no es así, pues no es una cobertura del 80 y tantos %. ¿Ah? Entonces, no estoy replicando Entonces, la idea es, si fuera posible, que a través de la biblioteca nos pudiera aclarar los subsidios que ha planteado el ministro de Hacienda, efectivamente cuál es la cobertura que tienen, viendo, ¿no es cierto?, o la encuesta o lo que tiene que ver con el servicio de impuestos internos. Al final, ¿cuál es, ¿no es cierto?, la propuesta definitiva? ¿Cuáles son las cifras para poder tomar las decisiones? Eso, presidente. Gracias, diputada. Lo que pasa es que, claro, en lo que estaba inicialmente, y por eso tú tienes ahí un análisis comparativo con los salarios mínimos de la OCDE y también la evolución de los últimos años, esto es aparte, por eso no está incluido. Pero esa cifra no está, a ver si la puede construir, construir biblioteca. ¿Ah? Si toma el acuerdo, presidente, para la construcción de biblioteca, por favor. Vamos a pedir la información. ¿Algún otro? Diputado Santana. No, presidente, no, simplemente yo creo que lo que hemos escuchado con mucha claridad hoy día es dos cosas. Que todos los subsidios o beneficios de personas que hoy día tienen el salario mínimo se ajustan, monetarios, ¿cierto?, se ajustan a leyes vigentes y obviamente las leyes vigentes se aplican. Ahora, si hay alguna ley que requiere de un trámite particular y si hay alguien en particular que no hace ese trámite y en consecuencia no llega subsidio, claro, puede ser el diferencial entre el 100% y el 80 y tanto, que es lo que ha dicho el señor ministro. Y lo otro es algo muy simple, porque hay el tema de las gratificaciones, hay un tema de materialidad de cuántas son las empresas que tienen pago de gratificaciones, se planteó ayer del 1,9%, y eso la verdad que en ningún escenario tiene lógica. Entonces también fue la pregunta que le planteamos al ministro que lo aclarara, y hoy día él ha entregado información de 2 periodos consecutivos y la relación que está asociada a pequeñas empresas que tienen 10 o menos trabajadores, donde se concentra el 81% de las personas que tienen salario mínimo. Él ha entregado un porcentaje que obviamente es muy distinto, lo cual valoramos para no generar distorsión en el debate. Gracias, diputado Santana. Para ir finalizando, ministro Monkever, ¿algo más que agregar? ¿Sabe, presidente, que no quisiera, como el diputado Soto me preguntó 2 veces, no quisiera que quede la sensación de que no le quise responder? Él me preguntó ayer y hoy día sobre, desde el punto de vista del trabajo y del ministerio, ¿cuánto vale si el trabajo de un trabajador vale sueldo mínimo? Por supuesto que no. Por supuesto que el trabajo de un trabajador, y particularmente lo que requiere esa familia, es mucho más que sueldo mínimo. Por supuesto que sí. Y por el esfuerzo, por las horas, por el desgaste, vale mucho más que eso. El punto es que no tengo yo ni ningún gobierno la herramienta, y si la tuviera sería completamente inmoral no utilizarla, para obligar a que se le pague el sueldo justo a un trabajador que tiene dicho trabajo. Más aún, presidente, cuando tenemos un talón de Aquiles, hoy día estamos hablando de 600.000, 700.000 o 1 millón, depende de qué criterio usemos, de personas que ganan efectivamente sueldo mínimo a través de un contrato. Y no hemos hablado una palabra, porque no
de algo mucho más grave, que son los casi 2 millones de chilenos que trabajan sin contrato, en forma informal, que llegan a casi el 30%, y que cuando uno analiza sus remuneraciones, nos damos cuenta que en el comercio puede llegar a una media de 199.000 pesos, una mediana de 125, en la industria de 165, y una mediana de 99.000 pesos. Esa es una realidad que es como una sombra que nos acecha en la espalda y que evidentemente, si yo me equivoco en la fijación del sueldo mínimo y no me hacen caso, y las pequeñas empresas, que son las que lo pagan en un 85%, no pueden pagarlo, la siguiente etapa dramática para ese trabajador es caer en la informalidad o en el desempleo. Si eso no fuera así, estaríamos todos en otro escenario. Si esto definitivamente dependiera de una firma, de lo que nosotros acordemos, por supuesto que yo le pondría el valor real de lo que vale el sueldo del trabajo, pero que no lo pago yo. Entonces, como no lo pago yo, lo que hace un buen gobierno es complementar con ingresos, con políticas públicas a esa familia para que supere la línea de la pobreza con dignidad. No sé si con eso le respondí, presidente. Ministro Blumen, ¿algún último comentario? Antes de dar la palabra al ministro de Hacienda. Solo señalar que, algo que es evidente y reiterarlo, que el respeto del Ejecutivo por el Legislativo es total. O sea, en ese sentido que no quepa ninguna duda que nosotros reconocemos y valoramos las facultades que tienen para tomar sus decisiones en esta materia, como tiene que ser. Ministro de Hacienda. Presidente, en algunas preguntas... Le devuelvo las indicaciones que ya me dijo, me parecen bien. ¿No? Le gustó la... Presidente, en algunas... el diputado Aut, presidente, preguntaba sobre el tema de la vinculación, de cómo se hace la fórmula. Y en realidad lo que hay es que en realidad no es estrictamente simétrico bajo el rango 2.4 que sobre el rango 2.4. ¿ya? Y la razón es estrictamente, presidente, de proteger a los que ganan menos frente a una situación más adversa. ¿Qué pasaría si la economía creciera 0, por ejemplo? Si aplico la misma fórmula que tengo para sobre 4, tendría que tener un reajuste negativo en términos reales. Entonces, es que el diferencial existe, porque para arriba, por cada 0,1, o sea, si la economía llegara a crecer 5,5, hay medio punto más. O sea, para arriba es pari passu, es 0,1 por cada 0,1, ¿no es cierto? Y para abajo es menos 1. El crecimiento siempre en términos reales y en cambio los salarios en términos nominales. Sí, pero dada la inflación es un crecimiento real. Hábleme en términos del reajuste real. Por supuesto. Es muy inferior al crecimiento real. Es que el crecimiento no se puede entregar completo al trabajo, digamos. El crecimiento tiene que distribuirse. ¿Ah? No, porque el crecimiento tiene que distribuirse entre los distintos factores productivos. Eso es algo que se conoce en todas partes. Entonces la pregunta es cómo lo distribuimos. No se puede entregar completo. O sea, si usted me dice, por ejemplo, la economía crece al 5 y el salario tiene que crecer al 5, eso no ocurre. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque hay que distribuir el crecimiento. Además, se distribuye entre los factores trabajo y capital, y es un tema conceptual, y se distribuye, a su vez, en el factor trabajo, entre empleo y remuneración. Ese es el... Ha estado mucho más favorecido el capital que el trabajo. Bueno, la encuesta... de los últimos trimestres muestran que el país está creciendo y los salarios están congelados. Eso es solamente el último trimestre. No, sí, efectivamente, o sea, hay un tema con los salarios en los últimos trimestres. No, hay un tema conceptual de cómo se distribuye el crecimiento, se distribuye entre los factores productivos y en una determinada proporción que está establecida, y por supuesto que esto está dentro de la remuneración del factor trabajo, y estamos hablando de una parte de esa remuneración, ¿no es cierto? Entonces, presidente, eso es un primer punto. Respecto de lo otro, el tema de la verdad es que aquí no hay ninguna inducción a engaño ni nada, sí, simplemente es un ejercicio el que se hizo, que es respecto de la actual línea de pobreza, nada más. Pero nosotros, más allá de ese ejercicio, no compartimos el criterio de que solo con ingreso autónomo se debe cubrir la línea de pobreza, porque hemos citado la evidencia que dice que la metodología que se utiliza es considerar todo el ingreso. Ahora, en el tiempo uno esperaría que el salario
representara una proporción mayor de la posibilidad de llegar a la línea de pobreza y que los subsidios monetarios que entrega el Estado en apoyo a los grupos menores fueran reduciéndose, ¿no es cierto?, de tal manera de generar este escenario. Pero eso es algo que todos los países que no tienen la posibilidad de cubrirlo con salario apuntalan y complementan los ingresos laborales con subsidios monetarios para los sectores que tienen menores recursos. Presidente, respecto de la plurianualidad, ¿perdón? El esfuerzo lo hace el Estado, no los empresarios. Completo lo hace. Bueno, cuando usted coloca como ejemplo los subsidios, sí. Todos los conocemos, todos sabemos. Sí. Y nos criticaron muchas veces que subsidio para acá, para allá. Pero es plata del Estado, de todos los chilenos. Y los empresarios, en este caso, por ejemplo, 4,9. Usted está ofreciendo, señor ministro, solamente el IPC. Solamente el IPC. El resto, para la otra parte. Presidente, que eso lo expliqué, porque el IPC está calculado en 12 meses y el reajuste está sobre 6 meses. Entonces, para igualar, entre 1,5% y 2% real sobre IPC. Eso es importante aclararlo. El tema de la plurianualidad. Sí, pero había algo sobre el tema de la plurianualidad, que efectivamente es la propuesta que nosotros hemos hecho y la que vamos a traer el lunes con los complementos que sean necesarios, está basado en la propuesta actual, o sea, mantiene la estructura de la propuesta que estamos haciendo ahora. Por lo tanto, una propuesta plurianual y una propuesta con diferenciación de acuerdo al crecimiento del ingreso. Por último, respecto al tema, indudablemente que el efecto de migración, nosotros no tenemos un estudio acabado, este es un fenómeno al nivel masivo relativamente reciente en Chile, con la masividad que se ha dado en el último tiempo, pero es indudable que en términos cualitativos hay un efecto, presidente, de una inmigración significativa, importante, respecto a los salarios, sobre todo que es una inmigración que ocurre, normalmente no es migración, que podemos decir migración en trabajo más calificado, ¿no es cierto? Es una inmigración generalmente es trabajo en general, más bien trabajo no calificado, y eso pone presión en la estructura salarial, sin duda alguna que es así. O sea, el efecto cualitativo, no tengo aquí para compartir algún estudio que diga, señor, el efecto es tanto, o tanto podemos decir que es automatización. La verdad es que solamente para compartir, en varias reuniones que me toca estar en representación del país, se discuten estos temas, y están todos los países tratando de entender cómo afecta particularmente el mercado laboral la revolución tecnológica. Es un tema, que afortunadamente los países donde esta revolución tecnológica ocurre en mayor forma, en general, tienden a tener niveles de desempleo bajos y creaciones de empleo altas, en términos netos. Pero tenemos que preocuparnos no solo de la creación neta, sino de la creación y destrucción, porque ocurren ambos elementos, que hay destrucción de empleo y creación de empleo, y tenemos que preocuparnos de eso. Recuérdelo para la reforma tributaria, que eso hay que incluirlo ahí también. Bueno, estamos terminando, diputado Jackson, si es una acotación, bien, si no... Breve, por favor. Sí, por su intermedio al ministro, con respecto al tema que mencionaba de 1 a 1, esto por sobre el 4% de crecimiento, ¿cómo podría ser 1 a 1 el crecimiento de los salarios mínimos? La verdad es que ese índice por más, o esa invitación que nos hace a repartir el crecimiento de manera equitativa, lo que hace en términos estructurales para los más pobres, que son los que reciben el salario mínimo, es no necesariamente subir como los índices de igualdad, porque lo que se genera, por ejemplo, si es que alguien que gana 300.000 pesos pasa a ganar, se sube el, no sé, 10%, imaginemos un caso excepcional, 10%, subiría a 330.000 pesos, pero alguien que gana 1 millón de pesos subiría 100.000 pesos extra, por lo tanto, la brecha entre estos dos salarios crecería en 70.000 pesos. Entonces, cuidado con los índices que ven los crecimientos en términos proporcionales, en términos de solamente la relación en uno a otro, como el Gini, como la proporción 10 y 10, etcétera,
porque lo que hacen muchas veces es esconder como estos salarios marginales, lo que van haciendo es manteniendo las brechas proporcionales, pero aumentando la brecha en términos absolutos. Entonces, ojo con eso 1 a 1, que muchas veces, como lo dijeron en su momento los estudiantes del mayo de 68 y los trabajadores después de un crecimiento de 13%, se sintieron profundamente engañados después de que los que recibían más terminaron aumentando la brecha de poder adquisitivo entre uno y otro trabajador, entre los que ganaban más y los que ganaban menos. Bueno, gracias, diputado Jackson. Creo que estamos todos, salvo un diputado que no asistió, por lo tanto, pero los demás que han estado, todos volvieron, los que fueron al baño, sí, están todos por aquí. Entonces, señora secretaria, si podemos tomar nota, votación en general. Pero el diputado Núñez pidió escuchar a la CUT, se va... No, estamos en votación ahora, no está el procedimiento, ya habló la CUT ayer, y bastante. A ver, ¿qué vamos a hacer ahora? Ya, votar presidente. en general. Presidente. Ay, ¿Cuál es la interpretación reglamentaria? ¿qué cosa? No, ¿cuál es la interpretación reglamentaria? No, que se vota. Por favor, yo quiero escuchar la interpretación de nuestra ministra. ¿De qué cosa? De la votación que Hay quiere que votar, Por eso, votar en general, eso es ¿se lo que vamos a puede votar. votar? ¿Cómo que se puede votar? O sea, no, es que vamos a continuar después. Po. No, después vamos a continuar en particular. Hoy día se vota en general, pero si eso está claro desde el comienzo. Usted llegó atrasado. Por favor, señora secretaria. Eso es lo que estoy planteando. Estamos en votación en general. Y listo. Señora secretaria, en votación. Ya. Señores diputados, están los 13 integrantes de la Comisión de Hacienda y 12 integrantes de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, faltando la señora Yael Yomás. Por lo tanto, hay 25 diputados, se necesitan 13 para aprobar el proyecto. Señor Out. Presidente, yo no puedo votar a favor ni en contra, porque no sé lo que estoy votando. No sé, no, pero le estoy diciendo, sí, entiendo perfectamente que estoy votando la idea de legislar, pero no sé lo que estoy votando. No sé si estoy votando el reajuste del salario mínimo de 1 año, de 2 años o de 4 años. No sé si estamos votando para que 300.000 entre en enero del 2019, como dice el jefe, el representante de la democracia cristiana aquí, o sea, en términos reales en 2021. ¿Ah? No lo sé. Y yo me niego a votar con tal incertidumbre. Y por último, ministro, le quiero decir, no se lo voy a mandar a decir con nadie, desde mi modesto punto de vista, el camino de conversar solo con un actor político de la oposición para llegar a acuerdo no es un camino, a mi modesto juicio, adecuado. Me abstengo. Hoy día estamos votando en general el proyecto que está sobre la mesa y que está muy claro. En general significa la idea de legislar. Así es. Nada más. Señor Jackson. Sí, yo quisiera argumentar mi voto. En la situación en la que está, la situación que yo creo que se ha descrito, hay 2 posibilidades en esta votación. Una es llegar a la sala intentando ponerle la mayor presión al Ejecutivo para que mejore su propuesta y por lo tanto que la sala sea la que decida si es que es viable un acuerdo o no en materia de salario mínimo con las condiciones que hoy día están sobre la mesa, porque sabemos que la sala es la soberana y por lo tanto mandar una señal clara de que acá hay un rechazo a la idea de legislar con esta propuesta, como creo que ha sido bastante general, incluso en sectores del oficialismo que han mencionado que no les parece suficiente la propuesta que hoy día está sobre la mesa. Y por otro lado, y no hay ningún compromiso concreto con respecto a un monto, sino que algo que vendría el lunes. Y la otra alternativa es concederle una votación favorable al gobierno sin que haya ninguna señal específica y que eso se traduzca en que el lunes lo vemos acá. O sea, la discusión se traduce en o discutimos la discusión en particular en la sala o la discutimos acá en la comisión. Básicamente se traduce en eso. Mi opinión es que esta
Tengo 5 minutos, diputado Santana, por reglamento. Mi impresión es que la propuesta del Ejecutivo se queda corta por varios motivos. Primero, por la forma. Se lo comenté hoy día al ministro Blumel en reunión que tuvimos. Me parece que la estrategia del Ejecutivo de tratar de mostrar la balanza con todos los ingresos posibles que una persona podría tener, básicamente con la conclusión que llegábamos acá con unos colegas, es decir, chuta, se debería bajar el sueldo mínimo con todos los ingresos que tiene. Entonces, esa estrategia para persuadir cuando se tiene una minoría parlamentaria creo que no es la correcta y no se la aconsejo para las siguientes tramitaciones, ministro, por su intermedio, presidente. Creo que es una forma soberbia y una forma de intentar pasarse de listo. Y yo creo que eso no es una buena estrategia si es que uno quiere persuadir y convencer, ¿ya? Pero en segundo lugar, yendo al fondo de la propuesta, más que a la forma en cómo se aproximaron a este debate, el monto es absolutamente insuficiente porque lo que se está presentando en este proyecto no solamente son los 7.500 para estos próximos meses, sino principalmente un ajuste de 4,5 si somos realistas con respecto al tema económico, 4,5 nominal para los próximos años, que si miramos los últimos 3 años de cada periodo de gobierno para atrás es mucho menor. Entonces, yo con esta propuesta que propone el gobierno, que llegaría a superar la línea de la pobreza con salario bruto y con índices optimistas de crecimiento y de inflación baja, llegaría al año 2040 a superar con el sueldo bruto en términos de salario real a pesos de este año. Entonces, yo por eso anuncio inmediatamente que mi votación, al menos no podría estar hoy día favorablemente. Me abro a la posibilidad de que en la sala nos sorprenda con buenas indicaciones que nos permitan aprobar este proyecto, pero hoy día en estas condiciones yo no podría sino seguir siendo consecuente con lo que he dicho en esta comisión y rechazar. ¿Qué dijo? Diputado Jackson, rechaza. Señor Kuchel. A favor. Le tomo ahora, no puede. Le tomo ahora o le tomo al final a usted. Perfecto. Señor Melero. Yo voy a votar a favor y voy a votar 2 veces a favor como integrante de Hacienda y de Trabajo. Sí, pero le tomo después. ¿Quién dijo el comentario? ¿Sí? No, en dictadura no se vota, diputado. Eso usted lo sabe bien, presidente. Presidente, estoy fundamentando el voto. Quiero decir que voy a votar a favor, haciendo uso de mi legítimo ejercicio de integrar las 2 comisiones. Y voy a subir a favor, presidente, en general, porque esto lo que está determinando es que le subamos o no el salario mínimo a 300.000 chilenos aproximadamente que están esperando este reajuste. Y los términos de ese reajuste, los montos y los plazos, entiendo que quedan en la discusión en particular. Agradezco al Gobierno la disponibilidad que ha manifestado a través de sus 2 ministros a la luz de los argumentos que se han entregado y en virtud de los planteamientos que se han hecho por varios diputados, a poder analizar una nueva y segunda propuesta que entiendo va a ser distinta a la del proyecto original. Han sido muy claros en señalarlo. Y en esa esperanza y en la comprensión de que obviamente un reajuste del salario mínimo tiene que ir de la mano al crecimiento económico y tiene que cuidar por sobre todo el empleo, es que voto en general a favor. Lo que pasa es que el reemplazo de la diputada Gael Yomans de la Comisión de Trabajo estaba asignado al diputado Crispi, que estaba en la comisión mixta, y él acaba de llegar, entonces solicito que se dé la unanimidad para poder aceptar que el diputado Crispi se incorpore al debate y pueda ejercer su voto, porque es un debate muy importante donde todas las fuerzas políticas tenemos que estar representadas. Pido la unanimidad para eso, para que el diputado Crispi pueda... No, si usted no puede pedir la unanimidad, aquí estamos en una sesión formal y estamos en votación. Por lo tanto, es que, diputado Jackson, aquí no es así la cosa. O sea, ella puede pedir a la mesa que planteemos el tema. Ella no tiene derecho, porque si es así, no tiene derecho a pedir unanimidad ni nada. Por su intermedio, es simplemente presidente. un tema que se ha planteado, que llegó fuera de lugar, ya a destiempo, ¿no es cierto? Y eso llamamos la atención, porque si sabían que el diputado Crispi otro no iba a estar, debieran haber traído cuando correspondía, pero someto a ver si hay unanimidad, ¿no es cierto?, de incorporar a este cambio. Sí. Mire, presidente, yo estoy disponible a darlo única y exclusivamente
si no sienta precedente, porque acá se dice siempre se ha hecho. Nosotros ya manifestamos al comienzo del debate legislativo en el mes de marzo que no lo íbamos a aceptar, porque es una mala costumbre que usted le cuenta que terminó al final, que se iban 5 y 6 diputados, dejaban el voto o volvían después. Entonces, única y excepcionalmente, por las razones que sean, estoy dispuesto a hablar, pero que se entienda que no sienta precedente a futuro en esta Comisión de Hacienda al menos. Gracias, diputado Melero. En general lo hemos hecho, pero no cuando ya estamos votando. Hasta antes de la votación sí lo hemos hecho. Diputado Santana. No, yo quiero saber en qué minuto se presentó la solicitud de reemplazo. ¿Al inicio de la sesión o ahora? Ahora recién. Al inicio, obviamente, que lo habríamos dado viable. No. Oye, no. Que son dos cosas. La puede haber presentado y aparecer ahora el diputado, pero usted dice que lo presentaron ahora. Bueno, por esta vez vamos a dar esto, pero tomemos nota que para otra vez, por lo menos la Comisión de Hacienda no va a aceptar, pero antes que comiencen las votaciones, porque si no se altera, cualquier circunstancia altera, pero por esta vez lo vamos a dejar como última vez. Muchas gracias, presidente. Lo voy a tomar al final, señor Crispi, en todo caso. Una vez que cerramos la sesión, sí. Sí. No, que termine con el orden. Ya. Señor Monsalve, diputado Monsalve. Presidente, yo me voy a abstener. Quiero también entregar un par de opiniones. En general, el debate es para conocer las posiciones de los distintos actores que participan en el debate y que permita a los diputados, por lo tanto, tomar una decisión respecto a las posiciones. Hoy día no conocemos la posición del gobierno, porque si bien hay una propuesta de proyecto de ley, también es claro que el gobierno la va a modificar. Y por lo tanto, la verdad es que hay una parte de los actores que no ha puesto en la mesa con claridad cuál es su posición. Y eso hace, en primer lugar, que decida abstenerme hasta conocer la posición del gobierno. Lo segundo, presidente, bien breve, uno tiene que medir la propuesta del gobierno respecto a algo. Para saber si la propuesta es buena, mala, tiene que colocar un parámetro para medirlo. Aquí se han colocado los parámetros que, claro, se discuten todos los años cuando se discute el salario mínimo. ¿Cuál es el IPC? ¿Cuál es el crecimiento económico? ¿Cuál es el esfuerzo que se va a hacer para superar la pobreza? Que es parte del debate que siempre se da cuando se discute el salario mínimo. Pero también es importante colocar el criterio de que los gobiernos tienen que cumplir los compromisos que adquieren. Y yo aquí en la propuesta que hace el gobierno en términos de reajuste salario mínimo, no veo cómo se expresa el concepto tiempos mejores. ¿Cuáles son los tiempos mejores para los que ganan el salario mínimo? Porque lo que uno entiende del compromiso explícito, claro, público del gobierno, es que el crecimiento económico iba a ser uno de los grandes pilares de este gobierno. Y que ese crecimiento económico se iba a expresar en más trabajo, menos desempleo, mejores salarios, mejores condiciones de vida de la gente. La pregunta es, ¿el gobierno está honrando su compromiso con el proyecto de ley de reajuste de salario mínimo? Bueno, a mí me parece que con esta propuesta no está honrando su compromiso frente a los ciudadanos. De hecho, uno debería aspirar, si son tiempos mejores, a que por lo menos estuviera siempre por sobre cualquier propuesta de otro gobierno. Eso tampoco es así. Ni siquiera en aquellos gobiernos que tuvieron crecimiento económico más bajo. Entonces, a mí me parece que el proyecto no honra el compromiso que el gobierno le propuso a los chilenos que votaron por ellos. Y en ese contexto yo espero, me voy a abstener y espero que si va a hacer modificaciones, el gobierno busque honrar lo que le prometió a los chilenos. Le prometió tiempos mejores y por lo menos este proyecto no lo refleja. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. Recordar sí que si esto se rechaza, nos vemos en particular. O sea, no tendríamos la sesión del día lunes y va directamente, como decía el diputado Jackson, a la sala para que tengamos. Sigamos. Diputado Núñez. Presidente, muy preciso. Primero, yo la verdad creo que es importante decirlo. Yo lamento que esta votación tengamos que hacerla sin que el gobierno haya sido capaz de llegar a un acuerdo con la CUT. Se puede decir que es un tema que no es fácil, yo lo sé, pero por ejemplo con el gobierno anterior no siempre fue así. En el caso del exministro Arenas se logró un acuerdo con la CUT y creo que eso nos dio una base de un reajuste que fue importante para esa coyuntura. Como acá se dice que esta es una votación en que nosotros hacemos algo distinto, los diputados cuando éramos oposición al gobierno, yo solo quiero recordarle a algunos de los presentes que cuando el ministro Valdés, en el gobierno de la presidenta Bachelet, era ministro de Hacienda, llegó una propuesta de salario mínimo sin acuerdo con la CUT. Y nuestra bancada rechazó el guarismo, porque no le pareció que era una buena propuesta.
¿ya? Y por lo tanto, quiero decir que en esa misma línea, lo manifesté en el debate, creo que lo básico primero es que esta sea una propuesta anual, y en segundo lugar que evidentemente el monto que está acá expuesto es insuficiente. En la práctica no va a haber casi aumento real del salario, con una inflación que no tenemos la certeza todavía cómo se va a comportar. Por lo tanto, presidente, yo voto en contra y solo quiero recordarle una cosa al diputado Melero por su intermedio, presidente. Sí. En la dictadura que él apoyó siendo alcalde, sí hubo una elección, que fue el famoso plebiscito de 1980, y ahí hubo mucha gente que votó más de una vez o que su voto se repitió varias veces. Gracias, presidente. Presidente, ahora le voy a voy a tomar la votación a la primera mitad de la Comisión de Trabajo. Diputado señor Fuenzalida. A favor. Señor Calisto. Presidente, por su intermedio yo quiero manifestar mi voto favorable, entendiendo de que no le podemos negar al país una discusión de estas características. Creo que hay espacio para que el gobierno nos presente una propuesta, y nosotros desde la Democracia Cristiana hemos manifestado que nuestro piso de conversación son los 300.000 pesos, y espero que el gobierno se abra a esta alternativa. Señor Durán. A favor. Señor Eguiguren. Señor presidente, yo voy a votar a favor. Señor Jiménez. Presidente, perdón, en consecuencia con lo que dije ayer, encontrando completamente insuficiente el monto y no teniendo hoy día la propuesta nueva, que lamentablemente la vamos a tener el lunes, pero deberíamos haberla tenido hoy día. Yo siento que estamos cometiendo un error en votar hoy día, deberíamos haberlo hecho el lunes. Mi voto es en contra. Señor Melero, que vota igual que en el anterior, a favor. Señora Castillo, o señorita. Muchas gracias. Bueno, señalar que las propuestas, las condiciones en las que está, la verdad que es imposible para mí poder votar a favor, favorablemente, y creo que el gobierno también ha perdido la oportunidad de entregar una propuesta hoy día, siendo que es el mismo gobierno quien maneja los tiempos. Es el mismo gobierno el que le puso discusión inmediata a este proyecto. Podríamos habernos dado el tiempo de haber escuchado a los actores, tanto como lo recomienda la Organización Internacional del Trabajo, haber escuchado a las distintas organizaciones, haber escuchado a la CUT, haber escuchado también a otros actores sociales, y eso fue algo que el gobierno no quiso hacer. También considerar que en cuanto a la relación de sueldo mínimo y género, tampoco está considerada esta propuesta. El sueldo mínimo afecta distinto a los hombres y a las mujeres, siendo las mujeres quienes son más precarizadas, y son también las que se enfrentan a que para poder aumentar sus ingresos tienen que tener a veces 2 trabajos, y eso también termina decantando en una nueva pobreza, que es la pobreza de este siglo, que es la pobreza del tiempo. Y eso redunda directamente en este debate, y el Ejecutivo no ha querido darlo con los tiempos razonables y prudentes que esto requería, y por eso mi voto es en contra. Señor Ramírez. A favor. Señor Saavedra. Presidente, ministros, siento que estamos tan lejos y hubo una preciosa oportunidad de acortar distancia. Los criterios que se han expuesto para acortar la brecha entre los que más ganan y los que menos, creo que no se expresa en este camino. Esto de 1 a 1 no es lo mismo cuando una persona gana 10 millones y uno que gana 276. No es lo mismo. Duele más abajo. Y por lo tanto, como no hay una nueva propuesta, como siento que está tan distante y como no hay la búsqueda de la construcción de un camino que busque equidad social y que ayude a dejar atrás las brechas de pobreza, mi voto va a ser de rechazo. Señor Ortiz, vuelve a la Comisión de Hacienda. Bueno, hoy día estamos en una gran disyuntiva. Yo reconozco que como diputado de gobierno me tiré muchas veces a la piscina y lo hice igual, por eso siempre estuve en desacuerdo cuando había gente que era de gobierno y se da el gusto de votar en contra. Te lo digo honestamente. Cuando uno es gobierno y tiene que estar en las buenas, en las malas,
y tener la posibilidad de dialogar internamente dentro del gobierno. ¿Por qué comienzo diciendo esto? Por lo siguiente. Eso es muy importante. Yo estaba... Ramírez, 9. Sí, 9. Yo estaba convencido, escúchenme, que la gestión que estaba haciendo Pablo Lorenzini, en la cual no he participado yo, pero me sentía parte por el hecho que él nos dio cuenta en la bancada, iba a tener éxito. Iba a tener éxito aunque sea con una pequeña señal. Yo estaba convencido, con la capacidad política que tienen. Tenemos un ministro del Trabajo que sabe todo el tomo de la laucha y todo el asunto. Fuimos colegas aquí. ¿El tomo de la laucha? El tomo de la laucha. Después te voy a decir por qué el tomo de la laucha. El que está a la guaite, la laucha. Y tuvimos muchas veces en situaciones que te conta a ti, ministro. ¿Estás de acuerdo? Cuando ibas a defender, o sea, cuando ibas a plantear en la Comisión de Hacienda, en la subcomisión, las partidas del Ministerio del Trabajo. Ahí nos aprendimos a conocer. Bueno, con Patricio Melero ya es demasiado. A ustedes les conta que en estos 5 meses él dice A y yo tengo que decir Z. Esa es la verdad. Ustedes son los 2/3 de No, los que quedan. por lo siguiente, porque somos los más viejos, los más antiguos, decía. Pero ¿por qué te comienzo? No hubo ni una señal, pero ni una, absolutamente ninguna. Fuera de eso, la exposición de la Central Única de Trabajadores ayer fue maciza. Los viejos leemos las cosas, las pensamos y las analizamos. Ayer pasó la cuestión muy increíble, después nos entregaron la exposición del ministro. Fue una estrategia, creyendo que iba a ser muy rápido. No es muy rápido esto. Yo estoy en una disyuntiva muy grande, muy grande. Me preocupa lo siguiente. Con este proyecto de ley se ve el monto del ingreso mínimo mensual de la asignación familiar y maternal y del subsidio familiar. Y algunos que no han leído el proyecto, también se ve el reajuste para el salario mínimo de los adultos mayores y los jóvenes. Es decir, este no es un proyecto exclusivamente para un sector chico. Yo creo, se fue el presidente, ahí está, que la gestión que hizo Pablo Lorenzini a su estilo, porque todos tenemos estilos diferentes, esa es la verdad, yo estaba convencido de que iba a tener éxito. Y lo conversé yo contigo, Raúl. Y estaba convencido que iba a tener éxito porque a Pablo le toca presidir la Comisión de Hacienda hasta marzo del próximo año. Y esta Comisión de Hacienda somos 7 de oposición y son 6 de gobierno. Y no importa. Ya, el año pasado me tocó a mí presidirla. Y vimos 77 proyectos de ley. 77. Y te debo decir que yo estaba pensando, ¿cómo no va a haber un gesto? ¿Cómo no va a haber una pequeña indicación que los 3 gobiernos convenzan? Y especialmente, yo creía en ti, Patricio, que iba a convencer al Ejecutivo de arriba que alguna indicación, un cariñito, digamos. No, pero acaba de decir hace un rato una cosa, que el lunes va a llegar, es decir, se dan un gustito. Y ese gustito no tiene presentación, te quiero decir, porque yo no voy a terminar, déjame. Yo lo escuché a todo. Ya, pero yo lo que te quiero decir, a mí lo que me lamento, la Central Única de Trabajadores para mí es la central de los trabajadores de Chile. Así que por lo tanto no hay ninguna. Por eso yo me voy a abstener. He dicho. Señor Pérez, don Leopoldo. A favor. Señor Ramírez, igual que en la Comisión de Sí, Trabajo. pero ahora quiero hacer un pequeño comentario. Claro, ahora en contra. No, sí, como voté. No, simplemente me acuerdo ahora que está votando la Comisión de Hacienda nuevamente. Acá se ha hablado mucho sobre la consecuencia respecto a lo que han hecho en gobiernos anteriores y lo que han hecho o están haciendo ahora. Yo simplemente, por su intermedio, presidente, recordarle al diputado Núñez que lo que él dice es una verdad media porque él votó a favor de la idea de legislar la vez pasada, cuando él dice que rechazó, y lo que rechazó fue la votación particular. Y yo creo que eso es lo sensato de hacer para que
podamos tener todos los elementos sobre la mesa para poder juzgar. Pero bueno, ese es un tema que decidirá la oposición. Yo por mi parte voto a favor, presidente. Señor Santana. A favor. Señor Chilin. Marcelo. Gracias, presidente. Presidente, a usted le consta y al ministro Larraín también que en distintas sesiones yo he tratado de hacer un esfuerzo enorme para quitarle al Partido Socialista el San Benito de que es un partido de oposición dura, obstruccionista. Y en la discusión del Consejo Fiscal Asesor, el ministro estuvo a punto de lograr que eso se cristalizara. Bueno, no ha terminado de pasar en el Congreso, yo esperaba que ahora hubiera una oportunidad. Yo he hecho mis esfuerzos por mi parte, como consta en los medios de comunicación. De hecho, el día lunes el presidente del Partido Socialista fue a La Moneda a darle la bienvenida a la reforma del sistema de financiamiento de las Fuerzas Armadas, etcétera, etcétera. Y me habría gustado continuar por este camino, pero yo sí creo que la fosa que ponen a saltar para poder lograr este propósito a mis años es demasiado larga. Entonces, haciendo el mejor esfuerzo, me voy a quedar en la abstención, señor presidente. Sí. Señor von Mühlenbrock. Señor Sauerbaum. Presidente, un breve comentario anterior. Eché de menos, atentamente, escuché a todos, pero eché de menos un análisis respecto de la situación económica y financiera del país. Haber recibido el país con un nivel de gasto fiscal, con un evidente nivel de endeudamiento, con un gasto comprometido, con una contracción en la inversión, y a mí me causa sospecha que la nueva mayoría ni la oposición haga caso omiso de estos índices para votar un proyecto tan importante como el salario mínimo. Yo, con la esperanza de que el gobierno pudiera presentar el día lunes un mejor proyecto, votamos a favor de la iniciativa. Señora Sepúlveda. Gracias, presidente. Mire, yo nunca había visto, de todos los años que llevo en el Congreso, que no haya existido conversaciones previas con los partidos políticos. Y conversación desde el punto de vista, imagínense, o sea, hay varios procesos que debe seguir la ley. Y se supone que desde el punto de vista de lo que pueda ocurrir en la Cámara, lo que puede ocurrir en el Senado, siempre ha habido conversaciones previas que permitan, ¿no es cierto?, ver cuál es la capacidad de juego que pueda tener el gobierno. Primero eso. Lo segundo es que tiene que ver con el diálogo que hay que tener permanentemente con los trabajadores. Cuando uno plantea que en términos de lo que ha planteado la CUT, de los argumentos, uno dice, bueno, aquí hay un abismo en términos de las cifras que plantean unos y otros. Hay un abismo, y un abismo que a mí me gustaría aclarar de lo que hemos pedido a Biblioteca. Por eso, presidente, yo voy a rechazar la propuesta del gobierno y espero que pueda llegar con otra propuesta más sólida, más conversada, más dialogada. Eso, presidente. Señor Soto. Ya están los tres. ¿Perdón? Sí, rechazó. Gracias. Tengo que ser consecuente con lo que he dicho en esta comisión. Y no puedo votar un proyecto o una propuesta futura que desconocemos. Hoy día lo que estamos votando en general es lo que está sobre la mesa. Y lo que he dicho acá y lo que reitero ahora es que la propuesta que está sobre la mesa es desde el punto de vista numérico insuficiente
y desde el punto de vista de cómo se ha abordado el debate y de los criterios utilizados está incompleta. Por lo tanto, rechazo. Señor Crispi. Voto en contra. Señor Crispi. ¿Rechazó? Es que no fue. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 6, 3, 9 y 3. Ya. Presidente, el resultado es el siguiente. 13 votos por la afirmativa, 9 en contra y 3 abstenciones. Aprobado el proyecto, presidente. 13, aprobado. Perdón, presidente. Me lo salté. El presidente puede votar al final. Antes que nada, una interpretación, señora secretaria, porque somos 26, hay 13 a favor hasta aquí. Son 25, presidente. Llegó el diputado Crispi, sí. 26, y usted estaba diciendo, asumiendo que con 13 votos se aprobaba, pero eso del 50% no es más uno. Quiero que me aclare el reglamento, cómo se aprueba en 26, cómo se aprueba. 14, presidente, usted decide. Como rechazado, como en contra. La mayoría afirmativa. A ver, la verdad que yo comparto lo que han dicho algunos parlamentarios, estimados ministros, de que es una desilusión. O sea, esta es la Comisión de Hacienda, esta es la Comisión de Trabajo, los que entendemos sobre los temas, ¿ya? Y si se quiso hacer un esfuerzo, debe haberse hecho aquí el esfuerzo. ¿Ya? Si se quiere ir a hacer a la sala o al Senado, eso es parcial, porque vamos a tener una mixta. Entonces me parece un tremendo error, ¿ya? O sea, el jugar, y lo dijimos a nombre de la democracia cristiana, por lo menos, yo respeto los otros partidos, ¿no es cierto?, de oposición, que incluso estábamos disponibles de pasar de agosto a este enero. Hicimos un gesto ahí con los 300.000 pesos. O sea, no costaba nada decir aquí, están. Y luego el ministro aceptó el tema que veamos hacia adelante, ¿no es cierto?, 2 o 3 años en términos de inflación más, para asegurar el mínimo real, el piso de mantener y luego agregar Producto Bruto, lo que sea. Pero esto de jugar en política, en este tipo de cosas, a mí no me parece. Ya, a lo mejor se enojan algunos colegas de mi lado, me da lo mismo. Así como voté en contra de mis ministros y en contra de mi gobierno, me da lo mismo. Yo así era presidente de la Cámara y pillé que estaban metiendo las manos un ministro mío, me echaron de presidente de la Cámara, la suerte. Pero el ministro también lo echaron y se comprobó que había metido las manos. Entonces, en estas cuestiones son distintas. Pero yo no le voy a dar el gusto a usted, ministro, y a los ministros que me acompañan, hablo como diputado, no como presidente de esta comisión, no le voy a dar el gusto que vayan a la sala a desearnos. Esto se seguirá viendo aquí el día lunes, y aquí nos vamos a dar el gusto, si nos trae de rechazárselo, de aquí se vaya a la sala rechazado, y no que vayan a jugar a la sala. Voto a favor. Aprobado entonces. 14 entonces a favor, 9 en contra y 3 abstenciones. Agradeciendo la asistencia de los invitados, de los ministros, nos vemos el lunes a las 3 de la tarde aquí.